Ahí está. Para nadie es una sorpresa que el color está omnipresente. Les diría que salvo los organismos que viven en lugares donde no hay luz, como algunas cavernas en México, y eso excluye el fondo del mar porque ahí hay bastante bioluminiscencia también con color, todos los sistemas biológicos destinan una cantidad muy importante de esfuerzo metabólico para generar color, de hecho. Y eso no solo en plantas, sino que en animales, bacterias, en todos los seres vivos. Y de hecho, cuando uno piensa en color, uno siempre observa como el atributo estético, pero es súper relevante entender que para muchos organismos el color es una cosa de vida o muerte. O sea, el dimorfismo sexual, esta cosa de machos y hembras de colores distintos, tiene que ver con protegerse a un depredador o eventualmente generar una atracción impresionante para atraer eventualmente a tu pareja. Es súper relevante a la hora de atraer un polinizador para una planta. De repente no vemos color, pero en el espectro ultravioleta las plantas tienen una suerte como de letreros así en neón, totalmente luminosos, por llamarlo así, que le dicen al polinizador cuál es la planta que de alguna forma ellos tienen que visitar. Y el color no solo es una herramienta de atracción, sino que muchas veces es una herramienta de camuflaje y una herramienta de comerse a una presa. Ese lagarto llorón, ese Liolaemus chilensis, y esta es una foto de mi jardín, tiene esa combinación de color claramente porque lo necesita para esconderse y comerse los insectos que eventualmente van a visitar esas flores, entre ellos incluso abejas de miel. Y también el color puede ser una advertencia. Para nada es una sorpresa que el color rojo en los semáforos obviamente nos dice algo, que hay que detenerse. Y el color muy llamativo de algunos organismos es claramente una advertencia de que yo soy venenoso y por lo tanto no te metas conmigo. Así que para nadie yo creo que no estoy diciendo nada especialmente sorpresivo. Todos los sistemas biológicos invierten mucho en el color, sean plantas o animales. Y eso es bien relevante entenderlo, porque obviamente por algo serán, en el fondo. No es una casualidad. Ahora, es interesante cuando uno se empieza a meter en el mundo vegetal, entender que hay muchos factores que de alguna forma definen cuál podría ser eventualmente el color que toma una planta. O sea, no es al azar y por eso es importante que lo entiendan. Pero lo importante también desde el punto de vista del color, más allá de que la naturaleza lo ocupe, etcétera, es que claramente los que hacemos paisajismo, jardines, arreglos de flores, o los decoradores, o ustedes, ¿cachai? En todo lo que hagan, claramente a ustedes le pasan cosas con el color desde el punto de vista de sus emociones, porque somos seres sensibles al color. Si tuviésemos que de alguna forma pensar, como se llama, en cuál es el sentido que tenemos más desarrollado, para nadie es una sorpresa que la vista es el sentido que tenemos más desarrollado y es especialmente sensible con el color. ¿Ok? Así que vamos a tratar de empezar a meternos un poquito en ese mundo. Porque además de sobrevivencia, belleza, etcétera, hay un montón de cosas que realmente son alucinantes desde el punto de vista de lo que uno puede hacer en un color, sobre todo pensando que en el caso puntual del paisajismo, nosotros tenemos la opción no solo de pensar en un color, sino que podemos pensar en muchas secuencias distintas de color y con eso obviamente cambiarle la vida no solo a nosotros mismos, sino que a la gente que eventualmente pueda visitar nuestro jardín. Y ese es uno de los encargos especiales de la alcaldesa para todo el trabajo que estamos haciendo en Providencia, que es reemplazar muchas zonas de césped por plantas que tengan un manejo del color que hagan algo parecido a lo que le pasa a esta señora con el jardín. O sea, a mí personalmente el color me hace bien, siempre y cuando lo hagamos bien, obviamente, y queremos que nuestros vecinos experimenten esa como suerte de bienestar en el fondo, en su espacio público, en sus jardines, etcétera. Pero también el color puede ser un poco agotador. Entonces vamos a tratar de entender en términos prácticos cómo podríamos hacer un uso del color que sea un agrado y obviamente no caer a veces en esos manejos de color que son absolutamente agotadores y que uno queda como un poquito, más que contento, un poquito tenso, ¿sí? Porque es realmente una exageración. ¿Ok? Ahora, la pregunta es cómo. Porque obviamente hay un montón de teorías de color. El profesor Vilches, que hacía unas clases extraordinarias, a mí me ha tocado conocer gente que ha hecho teoría del color con él y es alucinante cómo toda la teoría que hay alrededor del color, en el fondo es algo que está bien estudiado, pero vamos a hablar de algo más bien práctico. O sea, vamos a tratar de entender cómo podríamos eventualmente ocupar el color con técnicas que son muy simples y muy fáciles de visualizar y vamos a tratar de no ser especialmente técnicos porque a veces esa cosa tan técnica hace que uno no sepa
en el fondo cómo hacerlo. Ahora, hay algo que me importa mucho y que vamos a tocar bastante en la clase de hoy, que tiene que ver con esa capacidad de observar esos sistemas biológicos donde el color es súper relevante, que tiene que ver en general con todos los sistemas donde llueve poco y donde por lo tanto muchas de estas plantas tienen una expresión de color impresionante, porque cuando uno vive en un mundo de escasez, claramente para lograr perpetuar la especie tienes que tener algún atributo que te haga absolutamente irresistible, y dentro de eso el color obviamente es ese atributo que nuestras plantas tienen para atraer polinizadores. ¿Ok? Estas son fotos del desierto florido, una tremenda escuela de color. Lo que vamos a ir tratando de hacer en esta clase es observar distintas comunidades vegetales naturales, silvestres o eventualmente alguna flor que les guste mucho, que les produzca alguna sensación agradable, y vamos a tratar como de ir deconstruyendo el color que de alguna forma conforma esa comunidad o esa flor, para, a través de la observación como bien minuciosa de los colores que componen esta especie o esta comunidad, ir sacando los colores que eventualmente nosotros podríamos ocupar en nuestro jardín, y que dado que en la naturaleza se dan como naturalmente juntos, obviamente desde el punto de vista de lo que pasa en nuestro jardín, esa combinación se va a dar bastante bien. Y de hecho aprovecho de contarles que por alguna razón curiosa, en casi todos los sistemas que me ha tocado recorrer en el mundo, he tenido la suerte de ver un montón, siempre hay algunas flores que por alguna razón curiosa tienen dentro de sí como la totalidad de las paletas de color que de alguna forma existen en el espacio donde esas plantas viven. Y de hecho, la observación de esas plantas es una ayuda tremenda, porque al final, si yo lo observo con cuidado y desarmo los colores que la contienen, yo podría eventualmente ocupar plantas que tienen colores parecidos, hacer una mezcla, y si esa flor o esa planta que ustedes deconstruyeron les produce placer, como a mí esta Altromeria magnífica, que simplemente me raya, porque tiene una combinación de color que no se puede creer, es muy probable que si yo hago un jardín constituido por esos mismos colores, es probable que tenga alguna forma esa misma sensación, obviamente entendiendo que la naturaleza es increíble. La verdad que no conozco a nadie más elegante y sofisticado que las flores silvestres. Ahora, todos los sistemas vegetales y todas estas comunidades tienen paletas de colores que son distintas, y muchas veces la expresión del color es un indicador de que hay factores que cambian, por ejemplo, en el suelo, en el clima o en la exposición, pero sea la comunidad que sea, les va a pasar mucho que a la medida que ustedes se van metiendo y van observando con detención estas comunidades vegetales, muchas veces se van a encontrar con alguna flor que está incluida en ese sistema, que de alguna forma comparte una buena parte de los colores que componen esa comunidad. Por ejemplo, en esta pradera de desierto costero, como se llama la cuarta región, esa Nolana rostrata, que es la planta que está a la derecha, que es una planta nativa en el sentido estricto, tiene una combinación de color que no es muy distinta de la combinación de colores que ustedes ven con estos leucocorines y estas florcitas azules, que son absolutamente alucinantes. ¿Ok? Así que el primer llamado o el primer dato desde el punto de vista del color es que empiecen a observar alguna planta que les parece súper interesante, y más allá de meternos en la teoría del color con toda la cosa más como científica, psicológica, emocional, empecemos a mirar qué nos pasa con estas plantas que les llaman la atención, y empecemos a mirar que estas plantas tienen de alguna forma contenidas dentro de sí mismos una paleta de color que es súper interesante de replicar, y por lo tanto vamos a transformar en la naturaleza en lejos nuestra mejor maestra. Y por otro lado, lo interesante, como se llama, es que esa maestra está al alcance de todos nosotros. O sea, no es algo que excluya a nadie. Cualquier persona con un poco de tiempo y con ganas de caminar se va a encontrar con un montón de plantas que le van a enseñar un montón a cómo trabajar con el color. ¿Ok? Por favor, si alguien tiene una pregunta, no tengo ningún problema en que la hagan. Si la prefieren hacer por escrito, por favor, vayan viéndola en el chat. Rodrigo me va a hacer alguna señal de que hay preguntas, y yo, por supuesto, voy a leer cómo se llama y voy a ir respondiendo en la medida que vayan apareciendo. ¿Ok? Temas interesantes cuando uno se mete con el color. Cuando uno empieza a mirar con un poquito más de detención estas comunidades vegetales, va a empezar a darse cuenta que obviamente el color no es solamente follaje, tampoco es fruto y tampoco es flor, es una mezcla de todo, pero por alguna razón curiosa, cuando uno se empieza a meter un poquito más y empieza a observar como con una cosa un poquito más rigurosa y más analítica, uno se va a dar cuenta que por alguna razón
los sistemas vegetales distintos, y estos sistemas son producto del entorno que de alguna forma los genera, tienen paletas de color donde algunos colores dominan. Y eso es súper interesante de observar, porque les va a permitir sacar un montón de información. Entonces, por ejemplo, yo generalmente cuando trabajo con follaje, porque el follaje también tiene un atributo de color que me interesa, voy a hablar de 3 paletas distintas de color que constituyen como los 3 colores primarios, por decirlo muy simple, que de alguna forma definen todas las mezclas distintas de color en cada uno de esos 3 colores, que son, en primer lugar, el verde glauco o el verde gris, que suele ser un color que está súper asociado a la sequía. Si ustedes se fijan, en las zonas donde el sol pega más fuerte, donde hay radiación, en el norte chico, en la zona central, o incluso en zonas de altura de la Patagonia, etcétera, van a observar que hay una buena cantidad de plantas que tienen un color medio azuloso o un verde grisáceo, que es producto de un montón de estrategias alucinantes que tienen las plantas, precisamente para poder sobrevivir en este ambiente donde la radiación, la verdad, pega muy fuerte. O sea, esto tiene que ver con capas de cera, protectoras, tiene que ver con una cutícula muy gruesa, puede ser eventualmente una planta que tiene una estructura como bien pelúa, que eventualmente podrían ser tricomas u otro tipo de glándulas, y en el fondo podrían ser eventualmente incluso aceites, etcétera, pero lo relevante, para decirlo muy en sencillo, es que esa estructura lo que hace, como que se llama, es generar una cosa que se llama albedo y también dificultar la evaporación de agua. Y por eso estas plantas se presentan como verde glauco, verde gris, etcétera, y por lo tanto pueden sobrevivir en zonas donde normalmente hay mucha radiación, eventualmente mucha sequía. Y lo interesante cuando uno habla de estas plantas es que al igual que todo el resto de los pigmentos que componen el verde, existe una gran variabilidad. Se van a encontrar que mientras más seco y más fuerte pega el sol, probablemente más blanca o más gris o más azul incluso, o más peluda, peluda entre comillas, va a ser esa planta, porque obviamente esa planta necesita esa protección contra el exceso de radiación para poder sobrevivir. Pero al mismo tiempo, cuando uno se empieza a meter en esta cosa del verde, empiezan a mirar con un poquito más de detención, se van a dar cuenta que no pocas veces el color que está naturalmente contenido en el follaje, a veces uno ve este como verde gris, pero hay bastante verde ácido dando vuelta por ahí, en estos tallos, etcétera. Muchas veces el color del follaje o del tallo también expresa en lo que eventualmente podría ser el color de la flor. Y es interesante observar que en general, dependiendo de las zonas y dependiendo del tipo de verde gris que domine, vamos a tener paletas de color que podrían ser desde el magenta, el rosado, el amarillo ácido, eventualmente el azul lavanda, el azul jacinto, algo de violeta, y eso es súper entretenido, porque al final uno empieza a darse cuenta que las plantas tienen algunas reglas de combinación o de producción de color dependiendo del pigmento que está presente como en sus hojas, que es súper interesante. O sea, mirando una planta, yo finalmente llego a decir incluso de qué color podría ser la flor sin que necesariamente esa flor ya esté producida. Y lo otro increíble de las plantas de zona áridas, que en general en un mundo donde el agua escasea, muchas de estas plantas tienen flores muy chicas, y esa cosa de tener flor muy chica y hojas chicas, porque hay que ahorrar agua, hay que evaporar menos, produce una cosa que se llama textura, y además produce una suerte como de matiz de verde a todo este color que aparece. O sea, detrás de las flores uno ve mucho follaje, y la expresión de ese color, precisamente porque existe este follaje entre medio, es totalmente distinta que en una planta que, por ejemplo, se cubre completamente de flores y yo no veo el follaje. Entonces, es súper interesante empezar a observar eso y también darse cuenta que en general, en todos los sistemas áridos, los ciclos de floración son súper rápidos, 3, 6 semanas máximo, porque el agua se acaba rápido. ¿Y por qué me importa tanto eso? Porque en general, cuando ustedes tienen alguna, no sé si obsesión, pero algún gusto como por el color como el que tengo yo, ¿cachai? Que soy fanático, el hecho de ocupar estas plantas que tienen ciclos cortos les va a permitir armar jardines que cambian muy rápido de un color a otro. Entonces uno tiene la posibilidad de tener muchos ciclos distintos de floración durante las 52 semanas que tiene el año en el fondo, y eso hace que tu jardín podría ser totalmente distinta o distinto en el fondo cada 4 semanas. Y eso es increíble, ¿ok? Así que eso es con el verde glauco.
Entonces, ¿qué concepto sale finalmente cuando uno empieza a entender que algunas comunidades vegetales o algunos sistemas de clima tienen algún color como que domina? Que en general cuando uno habla del verde en un jardín va a empezar a hablar de lo que se llama color verde estructural dominante, que tiene que ver con la paleta de verdes, que en general cada sistema tiene como una paleta con muchos tonos distintos, pero finalmente como un color base de verde. Vamos a entender que ese color base es súper relevante, sobre todo cuando hagamos jardines que tienen el paisaje como parte del jardín. Eso se llama límite difuso y ya vamos a hablar de eso. Pero hay una relación entre el lugar y lo que vamos a llamar color verde estructural dominante. Ahora, les dije que habían 3 colores verdes estructurales dominantes, uno de ellos el verde glauco, y el sistema temperado, en la medida que empieza a aumentar la cantidad de agua, vamos a empezar a encontrar otro sistema de verde que se llama el verde amarillo o verde ácido, donde hay una cantidad interesante de amarillo dando vuelta en el follaje. Y no pocas veces estos sistemas tienen bastante bronce en brotación y eventualmente podrían tener bastante naranjo, y eso tiene que ver con que anda dando vuelta un pigmento por ese follaje que son esencialmente carotenos, y los carotenos son pigmentos que tienen una labor súper importante, que es cuando hay un exceso de radiación, esos pigmentos van a disipar el exceso de radiación y van a evitar que se formen superóxidos, que son unas moléculas macabras en el fondo en los sistemas celulares, y por eso para todos los que son buenos para la alimentación saludable, etcétera, probablemente han escuchado que el licopeno, los carotenoides, etcétera, son naturalmente muy buenos antioxidantes. Estos pigmentos, entre otras cosas, son súper relevantes e importantes para proteger a las células de estos superóxidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es interesante esta cosa del verde ácido? Que en general es súper común en sistemas temperados, en el fondo, en el sur de Chile, parte de la zona central, etcétera, donde hay una cantidad de humedad razonable, pero el sol pega fuerte. Y es interesante porque para todos los que les gusta el tema de la dinámica del verde desde el punto de vista del cambio de color en las hojas, este es claramente su pigmento favorito. O sea, en general la gracia del verde ácido es que se van a encontrar con un montón de plantas que en la medida que el sol va pegando más fuerte y después hay algo de estrés por sequía y después baja la temperatura, el jardín que tenía un color verde como este, que es bonito porque tiene textura, es fresco, etcétera, va a cambiar drásticamente cuando viene el invierno. Porque este pigmento que las plantas fueron desarrollando como protección y que tiene una dinámica desde el punto de vista de cuánto y cuándo se produce, se degrada más lento que la clorofila. Entonces, cuando baja la temperatura y las plantas van entrando en latencia, la clorofila se desarma a toda velocidad, pero debajito queda este filtro solar, que son estos pigmentos, en el fondo con estos colores rojo, naranjo, que son, no sé si les gusta esta foto, pero a mí me fascina. O sea, cuando llega el otoño, realmente les puedo decir que es mi época favorita. ¿Ok? Es súper bonito, la verdad que es bien increíble lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las zonas donde hay agua o eventualmente hay mucha sombra y la verdad que hay poca radiación? Eso es interesante entender porque en ese sistema a las plantas no les queda otra que desarrollar una paleta de verdes que vamos a llamar el verde negro. ¿Y por qué me importa tanto el verde negro? Porque en general el verde negro es expresión de zonas del mundo donde la radiación pega menos fuerte en el fondo. No necesariamente porque hay menos radiación, muchas veces tiene que ver con plantas que crecen debajo de otras plantas y necesitan follajes más oscuros para tratar de atraer la mayor cantidad posible o quedarse con la mayor cantidad posible de energía para aumentar su efectividad fotosintética. Y lo interesante es que no pocas de estas plantas tienen bastante rojo dando vueltas, que son antocianinas, y las antocianinas como pigmentos son las responsables del color increíble del maqui, el color increíble de los arándanos, los rojos de una frambuesa, los naranjos intensos, súper buenos antioxidantes también, pero desde el punto de vista del uso en el paisajismo, el fruto rojo o el fruto morado son absolutamente un lujo, y eso no pocas veces ocurre en algunas de estas plantas que tienen ese follaje bastante más oscuro y que normalmente podrían eventualmente expresar también algunos tallos rojos o brotaciones bastante rojas, o incluso en el extremo podrían generar ese tipo de plantas que llamamos atropurpúreas,
que hay un montón de gente que les gustan, porque la verdad que tienen este pigmento que es súper interesante, que puede ser también bastante agotador. Estas son las plantas que hay que ocupar con cautela, pero en algunos sistemas donde naturalmente hay mucho verde negro, en general estos colores atropurpúrea son súper, súper, súper interesantes, atractivos y los podemos ocupar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, tres tipos distintos de verde que responden a situaciones de clima, condiciones del lugar que son distintas. Y muchas veces la gente te dice, pero pucha, que fome, ¿cachai? Porque si el verde gris está asociado a las zonas áridas en el fondo o con poca lluvia, pero a mí me gusta tanto que a mí me encantaría ocuparlo tal vez en una zona donde llueve mucho. Y lo que hay que entender es que los jardines no son una sola condición, sino que son muchos tipos distintos de condiciones. Ustedes podrían tener, por ejemplo, una zona muy expuesta al calor, al sol, etcétera, donde probablemente el atributo de tener protección contra la radiación es súper bienvenido, pero podrían tener otro pedazo del jardín, por ejemplo, que es hacia el sur, donde no hay calor o hay calor pero no hay radiación tan fuerte y donde podríamos ocupar sin ningún problema toda la gama de las plantas que tienen el verde ácido o el verde negro como color verde estructural dominante. O sea, los jardines son muchas situaciones distintas y no solo los jardines, los sistemas de bosque, los sistemas de pradera, de arbustos, etcétera, tienen muchas situaciones distintas de radiación, exposición, disponibilidad de agua y eso hace que en general en la naturaleza uno se encuentre con muchas asociaciones distintas de verde y eso es algo interesante que obviamente podemos aprovechar en el jardín. Y en el caso puntual de este jardín que están viendo que armamos en Pucón con esta piscina natural, estamos aprovechando exactamente eso en el fondo, esos distintos tonos de verde, producto de que en ese jardín hay distintas condiciones, por lo tanto podemos ocupar distintos colores en función del lugar donde estamos plantando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué un jardín que tiene una dinámica interesante desde el punto de vista del color podría eventualmente ser interesante más allá del tema estético? Y eso tiene que ver con un tema como súper relevante, que tiene que ver con que si yo eventualmente quiero armar un jardín que tenga una estética, una dinámica de color dinámica, súper abundante, etcétera, voy a estar obligado a ocupar una gran cantidad distinta de plantas, porque obviamente pensando en plantas que tienen ciclos de floración de 3 a 6 semanas, la única forma que tengo de tener muchos tipos distintos de colores va a ser obviamente ocupando un montón de plantas distintas, pero el color desde el punto de vista de las hojas, no tanto el follaje, pero, perdón, de las flores, no tanto el follaje, me voy a referir a las flores, significa un temazo, polen y néctar, y eventualmente semilla o fruto. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si tú, Gaby, eres fanática del color y te pones a explorar el mundo de las plantas con un montón de plantas distintas que tienen flores, tú tienes en tus manos una herramienta extraordinaria, que es lo que queremos hacer en estos jardines sostenibles en Providencia, para no solo gozar de la belleza del uso del color, sino para producir condiciones extraordinarias para aumentar drásticamente el nivel de biodiversidad que eventualmente tú podrías tener en tu jardín a través de este polen, este néctar, como se llama, esta semilla o este fruto, pero además, en la medida que yo tengo muchos tipos distintos de plantas que florecen y tienen actividad vegetal en distintas épocas, recuerden que el 40 e incluso el 70% del esfuerzo fotosintético de una planta sale a través de las raíces como una suerte de transpiración dulce, por llamarlo así, que es esencialmente carbono, que se captura a la atmósfera, se transforma en fotosintato, que es finalmente energía, y la planta la va a exudar a través del sistema radicular porque necesita sostener una microbiología que le provee un servicio extraordinario, fertilidad, defensa, aireación, estructura, etcétera. ¿Ok? Ahora, claramente, la inclusión de más o menos planta en este sistema va a significar también que vamos a tener que tratar de entender qué va a pasar respecto al mantenimiento. ¿Ok? Este es el caso de un jardín, el mismo que les mostré con esa piscina y esas flores blancas, en una situación distinta donde hay más sol, donde me puedo ir al verde ácido de muchas de estas plantas y donde muchas de estas plantas tienen dinámicas de color que son bastante extraordinarias, que ahora ir pasando del blanco al celeste, entre medio del morado, después se van al rosado, en primavera temprana pasaron por el blanco, etcétera. O sea, vamos a tener
no solo distintas plantas producto de la cantidad de radiación o del color, sino que al mismo tiempo vamos a tener distintas plantas que florecen en distintas épocas y por lo tanto vamos a poder tener esta dinámica de color que es parte de lo que queremos hablar en este curso, o sea, hacer un jardín que sea súper rico y dinámico desde el punto de vista del color. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor siéntase con toda libertad de preguntar o escribirlo en el chat. ¿Ok? Acuérdense que el jardín es una situación heterogénea, muchas condiciones distintas, por lo tanto, muchas oportunidades de donde tal vez hay más sombra, más cobertura, partir con una primavera temprana, blanca con celeste, rosadito pálido y amarillo ácido, para pasar a un verano absolutamente rosado, fucsia, púrpura, violeta y morado, y terminar en un otoño con un rosadito pálido y un violeta, y después con toda la explosión de follaje en tonos naranja, etcétera, que son súper interesantes. ¿Ok? Entonces, de eso se trata un poco lo que vamos a hablar hoy día, entender cómo podríamos eventualmente hacer en forma muy sencilla y muy práctica una comunidad vegetal que sea dinámica, una paleta de color, mezclas distintas de color que sean atractivas y que obviamente sean fáciles de armar en el fondo. ¿Ok? Así que nos vamos a centrar ahora y nos vamos a meter un poquito en la cosa más práctica. Ahora, la Caro está preguntando si Santiago es un sistema más de verde ácido. Y yo te diría que el sistema de Santiago es más bien un sistema de verde glauco, porque es una zona semiárida. Fíjate en la lavanda, el romero rastrero, el Baccharis linearis, incluso en muchos de nuestros árboles nativos, como podría ser un litre o un quillay, vas a ver que tienen bastante gris dentro del color de su follaje. No vas a ver un verde muy amarillento, sino que vas a tener tendencia a ver un verde como un poquito más oliva, que tiene un poquito más de gris, sobre todo por la parte de abajo de la hoja. Así que yo te diría que el sistema de Santiago es verde glauco, más algo de verde ácido, y en la zona donde hay sombra, como podría ser el fondo de una quebrada, vas a ver que hay peumos o eventualmente bellotos, etcétera, más hacia la costa obviamente, donde aparece el verde negro, que tiene que ver con esa condición donde hay más sombra y donde hay más agua en el fondo. ¿Ok? El verde negro en general es expresión de zonas más sombrías. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar cuando armen un jardín o cuando empiecen a jugar con esta cosa del color? Lo primero tiene que ver con elegir un verde estructural dominante, o sea, algún color de verde que domine en función de la condición que rija cada lugar. No tiene por qué ser uno, pero en general uno tiene tendencia a elegir en una zona más sombría, probablemente más verde-negro, va a elegir verde más glauco, más grisáceo en la zona donde hay más sol, y también hay que entender que el verde, salvo el glauco, el verde gris, que es bastante estático, al igual que el verde negro, que la posibilidad de elegir verde ácido es elegir un color verde estructural dominante que puede ser bastante dinámico. O sea, como que ese color que está entre medio es muy dinámico, ¿ok? Porque podría pasar de un verde muy ácido, muy verde lima, verde amarillento, etcétera, a un verde que eventualmente podría pasar a ser naranjo, púrpura, etcétera, una vez que llega, como que se llama, el otoño, ¿ok? El sistema de la dinámica de color, el manejo del color, claramente se basa en base a tu paleta de flores, en el fondo, cuáles son las plantas que vamos a elegir y cuál es su atributo desde el punto de vista del color, y con eso entender que no necesariamente tenemos que elegir plantas que sean todas compatibles desde el punto de vista del color, porque puede que haya colores que juntos se vean pésimos, pero dado que los jardines tienen esta cosa de la dinámica, la estacionalidad, etcétera, yo podría elegir paletas o combinaciones de color extraordinariamente distintas, producto de que hay plantas que florecen en pleno invierno, en primavera media, primavera tardía, eventualmente durante el verano en distintas épocas, o tal vez durante el otoño. O sea, al que le guste el color tiene una opción infinita de hacer combinaciones producto de esta estacionalidad. ¿Ok? Y también hay que entender que cuando uno trabaja con el tema del color, meter la pata es absolutamente necesario. A veces uno mira una planta que te vuelve loco y uno sale corriendo, la compra y la planta en el jardín porque te encantó ese color, pero después uno se da cuenta que a la hora, como se llama, de poner esa planta junto con el resto, a veces se ve pésimo, porque no se olviden que uno nunca piensa con la planta solo como el individuo, sino que es súper importante cuando ustedes trabajan en paisajismo ecosistémico, pensar
la planta dentro de su comunidad vegetal, ¿ok? Así que ese es un tema súper, súper, súper relevante. Acá hay alguna pregunta larga, déjenme. Ajá. Está buena la pregunta, esa pregunta la voy a ir desarrollando acá. La Gaby, está buena tu pregunta, Gaby, porque es una mega pregunta en el fondo, y de hecho de eso se trata este curso. O sea, en el fondo, construir una paleta vegetal que no haya que estar plantando cada 2 minutos, de plantas perennes, que sea de bajo requerimiento de agua, que sea de bajo consumo de recursos, incluido de mantenimiento, en el fondo, que te entregue esta cosa como el color en un montón de estaciones distintas y que al mismo tiempo provea de atributos biológicos que sean interesantes para el sistema como en su totalidad, ¿cachai? Y de eso también trata mucho lo que estamos tratando de armar en Providencia con la Valentina, con la alcaldesa, ¿cachai? Que es entregarles herramientas para que ustedes sean capaces de elegir dentro de un mundo de plantas como relativamente compatibles unas con otras, las plantas que se ajusten más a lo que a ti te interesa desde el punto de vista del color y podáis meter manos a la obra firme, te pongáis a jardinear así a concho. Además de que hay todo un programa de que vamos a cambiar un montón de áreas verdes en la comuna, donde nada de lo que hagamos va a estar pensado sin que los vecinos planten sus jardines. O sea, todo este espacio público que vamos a plantar no lo va a plantar una empresa, vamos a dejar todo listo en el fondo desde el punto de vista del riego, el sustrato, etcétera, pero queremos plantar con los vecinos, porque nos hemos dado cuenta que la gente raya con las plantas, nos hace súper bien, nos conocemos y además cuando los vecinos participan se produce un vínculo con su área verde que es otra cosa, ¿cachai? La cuidan, la quieren, la protegen, ¿cachai? No se pierden o no se roban las plantas o cuando ven a alguien haciendo una tontería inmediatamente lo atajan, así que y además es súper entretenido, la verdad que uno hace un montón de amigos en esto de los jardines, ¿ok? Vámonos a lo práctico, simple, 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 y el tema es cómo, porque como tú dices Gaby, neófita, pero veo que tiene unos ojos bonitos que están funcionando y me da la sensación que eres una mujer inquieta. Eso significa que tienes capacidad de observación, y esto trata de empezar a observar alguna planta o alguna flor que te produzca alguna sensación como que te haga sentir bien. Y cuando tú miras, como que se llama, esa planta, te vas a dar cuenta en general, ya acá tengo una planta nativa y una planta que es mejorada, pero es hija de un nativo, que tiene una combinación de color que yo considero absolutamente atómica, que son los Chrysanthus, y esta planta mezcla esos colores no porque lo encuentre entretenido, es porque de alguna forma ella atrae a su polinizador, pero a mí me parece, desde el punto de vista de la combinación de color, chispeante, alegre, súper atractiva. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es observar esa planta silvestre o una planta o una flor en una florería, etcétera. Vamos a ver los colores que la componen, vamos a hablar de una cosa que se conoce o que podríamos llamar como defragmentación de la planta. En el fondo vamos a tomar los colores distintos y vamos a buscar material vegetal entre nativo, perfectamente adaptado, nativo en el sentido estricto en el fondo, y exótico, perfectamente adaptado, no invasor, y eso es muy importante, no queremos plantas exóticas que se arranquen y que empiecen a ocupar el lugar que ocupa el nativo, pero vamos a tomar ese color que naturalmente existe en alguna planta, como les digo, que les encante. En este caso puntual, para mí este es Chrysanthus, que me vuelve loco. Y si yo miro este Chrysanthus, voy a empezar a ver o a observar que hay un montón de plantas distintas que está en el mercado de los viveros, etcétera, que de alguna forma tienen parte del color de esa planta. Y si yo las mezclo todas juntas, tengo relativamente la certeza de que esa mezcla se va a ver bastante bien. Acá tienen una nolana, creo que es paradoxa, porque sí, estoy casi seguro. Si alguien sabe el nombre, que me corrija si me equivoco. Pero la Nolana paradoxa, que es esta planta que ustedes ven, donde dice la inspiración, es una planta nativa nuestra de la zona costera, de la cuarta y la quinta, perfectamente adaptada al suelo pobre, arenoso, realmente una belleza y que tiene esa mezcla de esos colores fríos entre un verde ácido, amarillo, crema, algo de blanco, celeste, y vamos a hacer, Gaby, exactamente lo mismo. Si esa planta te produce algo, tú vas, le tomas una foto y empiezas a investigar en los viveros cuáles son las plantas que eventualmente tengan contenido o esos colores y sabes que si tú mezclas esas plantas vas a lograr un efecto relativamente parecido a lo que te produce naturalmente esa planta que te produjo esa sensación como agradable, ¿cachai? Esta es una técnica súper sencilla, súper práctica y de verdad
funciona espectacular, así se la recomiendo. El tema, que para los que nos gustan las plantas, y pasa lo clásico, es que uno no tiene una planta de inspiración. Cuando uno empieza a meterse en el mundo de las plantas, empieza a encontrarse con muchas plantas que te inspiran, porque obviamente somos súper sensibles a la belleza, y yo creo que todos tenemos un poquito la cosa del coleccionista. Cuando uno se empieza a meter en el mundo de las plantas, siempre quiere tener otra y otra y otra, y viste otra que te gustó, etcétera. Y eso tiene algo bueno, que obviamente tiene que ver con que el mundo de las plantas es increíble y hace bien. Podemos hacer ecología, conservación, un montón de cosas a través de vida silvestre, pero desde el punto de vista del color, eventualmente yo podría hacer mezclas que son bien potentes, ¿cachai? Que no necesariamente son tan interesantes, pero para que todos estén tranquilos, como que se llama desde el punto de vista de la mezcla del color, en general, esta cosa de que los sistemas vegetales tienen dinámicas de color, permitiría, por ejemplo, Gaby, que tú pongáis ese color como rubí, tal vez en otoño, eventualmente podría partir mi primavera temprana con muchos colores fríos, celeste, amarillo, verdeáceo, etcétera, podría pasar por un verano totalmente rosadito, con violeta, con unos pincelitos de amarillo, y puedo tener todo, pero en distintas épocas y por lo tanto que no se mezclen, ¿ok? Y eso es lo que hace que el trabajo del color en el jardín sea increíble, además es extraordinario como ejercicio mental, la verdad que es súper entretenido, a mí me encanta, ¿ok? Así que concentrémonos un poco en qué sistema o qué sistema, en qué podría yo inspirarme o eventualmente cómo podría trabajar en el color si me toca trabajar, por ejemplo, en un sistema árido o semiárido, donde muchas veces la gente te dice que no les gusta tanto porque encuentran que hay pocas flores y todo el mundo sueña como con el sur, ¿cachai? Los rododendros, las azaleas, pero lo que no saben es que el sistema semiárido y árido son probablemente el sistema más biodiverso de la Tierra en número de especies. Yo diría que andan por ahí con el sistema tropical. O sea, el sistema mediterráneo es impresionante porque en general, en todos estos sistemas donde hay mucho estrés o mucha eh, condición muy compleja, en general existen comunidades que son ultra diversas, porque dado que la condición es tan adversa, no hay ninguna planta que sea lo suficientemente como poderosa para pasar por encima de la otra, y porque además pequeños cambios, por ejemplo, en una piedra que proyecta sombra o eventualmente cosecha agua y produce un escurrimiento de agua y por lo tanto riega una planta que está en un lado pero en el otro no, o eventualmente una piedra que protege el viento, genera muchos nichos, muchas condiciones distintas, muchos micro nichos, y eso significa que hay un montón de combinaciones de plantas distintas, y eso hace que este trabajo del color pueda ser absolutamente ilimitado. ¿Ok? ¿Qué es lo que uno hace? Empieza a meterse en estas paletas de color, empieza a mirar este verde glauco que les comenté, estos tonos de rosado, amarillito, los pincelitos de azul que eventualmente podrían aparecer con algunas pasiteas, estos famosos azulillos, y uno empieza a traspasar esta sensibilidad o esta desfragmentación del color y lo empieza a aplicar en el jardín que ustedes quieran armar, entendiendo que el jardín es absolutamente dinámico y que por lo tanto pueden tomar muchas flores distintas como fuente de inspiración. ¿Ok? Este es un jardín que armamos con mi socia en la quinta región, donde la primavera temprana es celeste y rosado esencialmente. Y después este jardín va a ir teniendo un montón de paletas distintas de color en la medida, obviamente, como se llama, que van avanzando las estaciones. Este es otro trabajo hecho en la zona central, donde es semiárida en el fondo, donde este verde glauco es súper importante y es la base de la paleta vegetal del verde. Y esto es súper relevante porque en general muchos de estos trabajos están abiertos hacia el paisaje. Entonces, cuando uno logra entender cuál es la paleta de color o cuál es el verde estructural dominante o la dinámica del verde en tu jardín, puede eventualmente observar el entorno, replicar el entorno en tu jardín y se va a producir una cosa alucinante que se llama límite difuso. O sea, esa cosa de que tal vez tu jardín no sea muy grande, puede ser bastante pequeño, pero producto del trabajo del color desde el punto de vista de tu color verde estructural dominante y la dinámica de este color, y acá estamos observando verde glauco más verde ácido, pero hacia el verano en plantas de ciclo frío, estas plantas que son verdes extraordinarias durante el invierno, pero que se van hacia la latencia y se ponen amarillas, igual que muchas de estas gramíneas invasoras que salen en los cerros. Y de alguna forma la pregunta es, Omar o Bernard, ¿dónde está
mi jardín y dónde está el paisaje que lo rodea. Límite difuso. No sé dónde empieza y dónde termina el otro, producto del trabajo de esta cosa que es súper importante, que se llama verde estructural dominante, y toda la dinámica de estos verdes en el fondo en la medida que van cambiando las estaciones. ¿Ok? Así que el tema del verde es súper relevante. Esta es una foto del jardín de mi casa en enero, cuando se produce el fin del ciclo frío, o sea, cuando se acabó técnicamente el invierno, ya todas las plantas que están bonitas en invierno van a tener tendencia a irse a la latencia y por lo tanto se van a poner amarillas, y donde hay todo un trabajo de estos verdes glaucos, estos verdes que son más grises, con algo de verde ácido de ciclo frío que va a tender al amarillo, y donde muchas de estas plantas tienen cosas en común que hace que haya una cierta continuidad desde el punto de vista de cómo se trabaja el verde, un montón de trabajo de textura, formas, arquitectura y obviamente cuáles van a ser los colores que van a acompañar a todo este verde, porque la elección de las flores y la estética desde el punto de vista de cómo florece, mucho tiene que ver con esta dinámica o esta estética de cómo se comporta el verde a lo largo del año. ¿Se entiende? Porque es súper complejo, pero ustedes lo han visto todo el tiempo. De hecho, cuando van al sur o al norte, etcétera, probablemente ustedes observan los paisajes, distinguen claramente que hay colores distintos de verde y se dan cuenta que los verdes cambian, pero ahora el jardinero les cuenta, que soy yo en el fondo, o les dice, empiecen a fijarse, porque si lo notan y lo descubren y lo trabajan, tienen una tremenda oportunidad de empezar a hacer jardines que respondan a las condiciones del lugar donde están trabajando, que se inserten más delicadamente en su entorno y obviamente elegir material vegetal que esté perfectamente adaptado a las condiciones que les va a tocar trabajar en cada lugar. ¿Ok? Así que hay todo un tema ahí para explorar que es alucinante. Ahora, ya tengo el color verde estructural dominante, que es de alguna forma la primera parte, de alguna forma de lo que uno hace cuando uno se pone a trabajar en esta cosa del jardín. Y es la primera parte. Pero eso es solo el verde, que es como de alguna forma la tela que contiene tu composición completa. Y ahora viene la parte que yo considero alucinante, que tiene que ver con cómo trabajo el color. O sea, ya tengo el verde que sostiene de alguna forma todo mi sistema, y ahora me tengo que empezar a poner a trabajar en toda la otra parte que tiene que ver con qué pasa con el color. Y ahí es súper importante que distingan algunos conceptos técnicos que voy a ir hablando en la medida que avanza la clase, y que para que los tengan en memoria y no se les olviden, que tienen que ver con color estructural dominante, que suele ser un color que de alguna forma actúa como fondo, por llamarlo así, y que va a estar presente durante por lo menos unas 12 semanas. O sea, por ejemplo, si Rodrigo Silva, mi querido y amado jefe, es ultra fanático del rosado, porque es un gran fan de Hello Kitty, como que se llama, vamos a tener un jardín, como que se llama, donde él se va a encargar que la paleta de flores que lo componen tenga a lo menos 12 semanas de rosa como color estructural dominante. Es como el fondo, además del verde. Pero después viene otra cosa alucinante que tiene que ver con el color acompañante, que podría ser una dinámica rápida simple. Eso significa que en este fondo de rosado que eligió Rodrigo, él podría eventualmente decir, ¿sabes qué más? Me encanta el rosado con violeta. Y se va a encargar de elegir secuencias de floración de 3 a 6 semanas con plantas que van a tener violeta con este fondo de 12 semanas que es totalmente rosado. O puede hacer algo mucho más complejo, pero mucho más entretenido, pero que requiere una concentración importante, que es dinámica rápida compleja, donde yo puedo en esta cosa de estas plantas que florecen a veces 2 semanas, ir a toda velocidad cambiando el o los colores que acompañan, como se llama, a mi secuencia de color de fondo en el fondo. Y yo todavía podría hacer un color estructural dominante que no necesariamente es uno solo. Yo podría hacer una composición, por ejemplo, de 3 o 4 colores distintos que producen lo que vamos a llamar un matiz estructural dominante, que es más complejo en el fondo, que actúa como el fondo para que todas estas dinámicas rápidas, simples o complejas vayan desplegándose, y por lo tanto vamos a tener un jardín que va a ser ultra dinámico, estético, etcétera. Pero la pregunta es, ¿dónde aprendo? Porque obviamente esto parece súper complejo y es súper complejo, pero como les digo, todos ustedes tienen una maestra
extraordinariamente generosa y muy inspiradora que es la naturaleza, de hecho. O sea, las comunidades vegetales nativas en el sentido estricto, espontáneas, eventualmente algún paisajista que tenga mucha habilidad con el tema, son una tremenda escuela, o eventualmente una flor, como les dije, que les guste mucho. En este caso, esta combinación de blancos y crema y verde ácido, que es una belleza. Esto es en los muelles con esta armería marítima, que es increíble. Fíjense cómo en este sistema no solo está la flor, sino que hay arquitectura, textura y transparencia. O sea, estas flores dejan pasar como mucho aire entre medio y por lo tanto el fondo o el matiz de fondo de verde llega a ser súper relevante. Y ahí aparece otro como atributo del color. Porque cuando uno trabaja con plantas, empieza obviamente con lo más fácil, que tiene que ver con el color. Entonces yo podría decir eventualmente que esto tiene una cosa un poco magenta, media rosada, que es como lo evidente que aparece cuando uno observa esta foto del desierto florido, que es absolutamente atómica. Pero hay una cosa súper increíble, que en estos sistemas de plantas de flores chicas ocurre una cosa que se llama textura de grano fino. Eso quiere decir que el color aparece no como una gran mancha totalmente plana, sino, y si se fijan bien, como hay mucho espacio entre medio de cada uno de estos puntitos de color, se produce una suerte como de color acompañante que puede eventualmente aumentar, disminuir, altera obviamente la percepción de ese color, y eso se conoce como textura. Y en general, cada vez que ustedes ocupan flores más chicas, van a tener lo que se llama una textura de grano fino, y la textura de grano fino es súper interesante porque te permite ser mucho más audaz en el uso de colores que tal vez no necesariamente se ven tan bonitas. Pero la textura es un temazo, pero va a agregarle emoción, porque esto del color es realmente es de emociones fuertes en el fondo. La textura, desde el punto de vista del comportamiento de la dinámica de flor en un jardín, es además dinámica. O sea, en la medida que un evento de floración de dinámica rápida va apareciendo, esta cosa de la textura de grano fino es increíble, porque de alguna forma vamos a tener como una suerte de continuo que parte como con muy poca intensidad, pero con una textura exquisita, y en la medida que esto va aumentando intensidad, vamos a tener este color impresionante en grano fino, hasta que finalmente volvemos normalmente a otra textura que suele ser bastante más suave o menos potente desde el punto de vista del color, pero en ese proceso, en esa cosa como de euforia que produce esta floración potente, la textura es súper relevante, que la entiendan, la manejan y que sepan que obviamente el grano va a afectar notablemente la percepción del color de la persona que lo observa. ¿Ok? Entonces, vamos a un ejemplo concreto, y este podría ser el jardín de cualquiera de ustedes, un jardín de 100 metros cuadrados, un jardín de 10 por 10 de alguna casa, una casita en la playa, en el sur, donde quieran, pero en este caso puntual vamos a trabajar en una casa que podría estar en Providencia. Imagínense en el Aguilucho, pero al Día Norte, en cualquiera de estos barrios donde hay casas que tienen un jardincito que podría tener 10 por 10, y lo que vamos a hacer es armar una comunidad vegetal donde no dejamos espacio para el césped, entendiendo que el césped gasta un montón de agua, no tiene ningún atributo biológico especialmente interesante, y vamos a hacer unas comunidades de plantas atómicas, porque entre otras cosas queremos, por ejemplo, armar floreros, atraer vida silvestre, polen, néctar, todo lo que hablamos. Estoy en una zona árida, seca, semiárida, con mucha radiación, por lo tanto, es probable que tenga que recurrir a lo que se conoce como la paleta de verde estructural dominante, más bien de grises glaucos, o de la gama de los ácidos, porque entiendo que estos pigmentos, carotenoides, etcétera, son una protección bien interesante contra el exceso de radiación. Y voy a empezar a pensar, ¿cómo me gustaría que fuera mi jardín? A mí personalmente me gusta mucho el azul, el blanco, el amarillo ácido, el violeta, el rosadito más pálido, etcétera, de primavera temprana. Me gusta partir la primavera o el invierno con colores más cerca de la paleta de los colores fríos. No tengo idea por qué, pero me encanta. Ustedes podrían querer otra paleta. Y después, ¿cómo se llama? Me fui a la dinámica rápida, ahora voy a pensar, perdón, en la dinámica estructural dominante. Yo podría pensar, por ejemplo, en que quiero todo mi invierno con azul, toda mi primavera de nuevo con azul, y tal vez podría querer, por ejemplo, mi otoño con morado, así como color de fondo, y podría querer, en la medida de que voy como yéndome al tiempo más corto, tal vez podría querer un invierno
que tenga el azul como color estructural dominante, como fondo, pero que tenga dinámica rápida, o sea, plantas que florezcan un par de semanas, tal vez partir con puro blanco, tal vez que se meta un poquito de amarillo ácido entre medio, para dar paso después en primavera al rosado pálido y a los violetas. Me encantaría que fuera aumentando la intensidad del color hacia un rosado más fuerte, un violeta más oscuro y eventualmente un magenta durante el verano, y después me encantaría volver o apagar la intensidad del color con tal vez paletas de color de dinámica rápida, con estas florcitas que duran 3 semanas, tal vez en rosado pálido o tal vez en algún tono de rosado. O sea, soy yo el que defino cuál es el color que quiero tener durante mi jardín. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a buscar material vegetal que sea nativo en el sentido estricto, no se olviden que eso es re importante, y exótico perfectamente adaptado, no invasor, o sea que se porte bien, no queremos plantas que anden saliendo después por todos lados. Y vamos a observar que estas plantas tengan ese atributo, obviamente desde el punto de vista de su arquitectura vegetal, su ciclo, porque nos importa mucho este sistema multicapa y multiciclo, que fue lo que hablamos en la primera clase, y vamos a ir eligiendo plantas en función de que tengan ese atributo de arquitectura, de ciclo, pero al mismo tiempo de color desde el punto de vista del follaje o de la flor, que hagan el match o que califiquen con los objetivos que yo me fijé como jardinero, paisajista, dueño o dueña de casa, que está ahí, que tienen que ver con estos follajes verde ácido, verde gris, verde negro, etcétera. Y ahí voy a ir eligiendo la especie. O sea, la próxima vez que alguno de ustedes se pegue el pique a algún vivero y vayan a buscar plantas, no se fijen solamente en el atributo evidente que podría ser la flor, sino que, por ejemplo, María Silvia, fíjate especialmente en cuál es el color del follaje de una planta. Verde ácido, verde gris, tal vez un color súper oscuro. Fíjate en otros temas que tienen que ver tal vez con el perfume, porque una cosa es la dinámica de color, pero yo personalmente me considero un fanático también de las dinámicas de perfume. O sea, no solo le vamos a exigir al jardín belleza desde el punto de vista del color, me importa demasiado el perfume. Vamos a empezar a ver también requerimientos súper relevantes que tienen que ver con proyección de sombra, crecimiento, tamaño, etcétera. Y vamos a empezar a buscar esas plantas que cumplan también con, por ejemplo, algún poco de verde gris, algún poquito tal vez de un verde que sea muy glauco, muy azulito, tal vez en algún lugar que está contra un muro, una pandereta que se calienta, pero para tirar un huevo y que caiga frito en el verano, y me voy a ir tal vez a algunos verdes un poquito más oscuros, algún verde negro de, por ejemplo, un boldo, un peumo, eventualmente un tobira, hacia esa zona donde tengo la proyección de sombra de la casa. Y ahí empiezo a buscar mis plantas, empiezo a buscar ese atributo que me interesa y empiezo a construir mi comunidad vegetal, siempre pensando que estas plantas sean compatibles desde el punto de vista del clima, las condiciones del suelo, la arquitectura, que eso es súper relevante, está en la primera clase. Para los que no la hayan visto, la primera clase que habla de arquitectura, de ciclo, etcétera, la vamos a subir a la página de la municipalidad para que la puedan ver. Pero uno empieza a buscar estas plantas que cumplan con esa cosa que ustedes quieren, que tienen que ver con color, flor, perfume, dinámica, etcétera, para que todos los objetivos que yo me fijé desde el punto de vista del tratamiento del color se cumplan. Y por lo tanto me voy a ir a cada época del año y voy a ir poniendo cuál es mi color verde estructural dominante, cuál es mi color de dinámica rápida, eventualmente mi color de verde estructural dominante, y voy a ir viendo cómo voy a poder ir haciendo un montón de paletas distintas de colores para que este jardín vaya a toda velocidad evolucionando y cambiando en la medida, como se llama, que pasa el tiempo. ¿Ok? Este es nuestro ejemplo de jardín. Fíjense, no hay nada de césped, no queremos malgastar el agua. Tenemos unos manzanos de flor que son increíbles, tenemos boldo, tenemos algunas plantitas nativas como los Eryngium paniculatum, porque me interesa mucho atraer la vida silvestre, y tenemos toda una secuencia vegetal, que la van a poder ver después con calma, donde va a ocurrir toda esta secuencia de color que yo de alguna forma quiero lograr en la medida que van pasando las estaciones del año. Como obviamente la memoria es frágil, ya uno se lo olvida, y obviamente cuando les hablo esto la mitad debe ser un poco chino, los invito a que hagan esta suerte como de planilla. Para los que sean más jóvenes, esta es una planilla Excel. Para los que tenemos ya algunos años más, podemos hacerlo como lo hacíamos a la antigua, con una regla y un papel, donde de alguna forma uno va marcando, como se llama, cuáles son los atributos desde el punto de vista del color de la planta, y me refiero a cuándo florecen.
para ver si de alguna forma tenemos cubierto todas las estaciones del año con rosado, tal vez con el morado que queremos, tal vez si tiene, por ejemplo, el rojo que nos interesa con el follaje. O sea, vamos viendo el atributo del color y también vamos explorando si desde el punto de vista del verde, que es súper relevante, también estamos cumpliendo con los objetivos que nos fijamos, que tiene que ver, en el caso puntual de este jardín, con ese color verde estructural dominante, más glauco porque estamos en una zona más seca, y eventualmente con algo de verde ácido, verde amarillo, y en esas zonas de sombra podríamos tener un poquito de este verde negro, que normalmente es el verde que está mejor adaptado a esas zonas que tienen una radiación menor. ¿Ok? Ahora, hemos estado hablando solamente de flores, de color, de follaje, etcétera. Pero no se olviden que tenemos en nuestras manos una oportunidad extraordinaria cuando uno hace paisajismo. Podríamos seguir haciendo paisajismo solo con la estética como el único atributo, y eso es súper válido, pero a estas alturas como de la historia de la humanidad, en el fondo, yo creo que eso no es suficiente. Y entendiendo todo lo que está pasando en nuestro planeta, tenemos una tremenda responsabilidad de hacer ecología en nuestros jardines, en el fondo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora se llama una planilla ecosistémica, y eso quiere decir que todas las plantas que ustedes eligieron entre el nativo y el exótico van a empezar a tratar de entender cuáles son las plantas, por ejemplo, que son nativas, eventualmente si hay alguna planta en peligro de extinción. Vamos a pensar si tenemos plantas que son útiles desde el punto de vista de conservar polinizadores, eventualmente atraer abejas nativas, etcétera. Y en el caso puntual del jardín que les mostré recién, tengo un error imperdonable que tiene que ver con que elegí un montón de material vegetal o plantas en el fondo que son súper interesantes desde el punto de vista estético. Está todo hecho y pensado para que el vecino se muera de envidia, pero se me está olvidando una cosa súper relevante que tiene que ver con que me está faltando polen y néctar. Me importa y me interesa mucho pensar en agregar plantas que tengan algún atributo biológico irresistible para la vida silvestre, porque en nuestras manos tenemos esa oportunidad. Entonces vamos a agregar un poquito de Stipa caudata, que es una gramínea nativa en el sentido estricto, Jaraba caudata, creo siempre le cambian los nombres los botánicos, que tal vez no tiene flor, pero tiene dos cosas súper importantes. El follaje se lo comen las cuncunas, y todos dicen, pero qué atroz, ¿cómo voy a poner una planta que atrae cuncuna? Porque las cuncunas son parte del sistema, y porque la mariposa que sale de esa cuncuna es atómica, la famosa Vanessa, naranja con negro, una belleza. Hemos visto en nuestros veredones sostenibles en Providencia cómo han llegado a una cantidad de mariposas que no se puede creer. Y para los que tengan alguna sensibilidad como ambiental, mucho más fina, más como quieran ser más ecologistas todavía, hay algunas plantas que atraen, por ejemplo, a nuestras abejas nativas. 450 abejas nativas o más, o algo más, descritas para Chile. Muchas de ellas endémicas, y ustedes tienen ahí una tremenda, qué gracioso, hablando de Vanessa, acaba de entrar alguien que se llama Vanessa, hablando de la mariposa Vanessa, así que ese es un signo de la providencia, como se llama, que hay que plantar estas plantas. Pero lo interesante es que cuando uno planta estas plantas nativas, etcétera, tiene la opción de aumentar radicalmente la biodiversidad. Así que ahora vuelvo a revisar mi planilla, estoy cumpliendo con el color, estoy cumpliendo con la belleza, tengo mis flores de corta, tengo mi secuencia de perfume, tengo mi manejo del color, pero además voy a hacer ecología y conservación con mi jardín, por lo tanto, todo listo. Checklist, tiki-taka. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ok? Acuérdense obviamente que desde el punto de vista de las flores vamos a tener un montón de flores distintas, y acuérdense puntualmente que en este jardín de zona semiárida o de zona donde llueve poco es muy probable que el verde tenga una súper relevancia, porque muchas de las flores que ustedes van a plantar es probable que sean chiquititas, más que producir como una gran mancha o un color, ustedes van a tener una suerte de color con un fondo de verde que pasa a ser una parte súper relevante. Acuérdense que en el sistema árido semiárido, como hablamos, la textura es súper importante, y en este caso en la foto, una textura que vamos a llamar de grano fino. ¿Ok? Ahora nos vamos a una zona lluviosa, porque la alcaldesa me pidió, entre otras cosas, que este curso también estuviera pensado para toda la gente que tal vez no necesariamente es de Providencia,
o que sea del sur de Chile, ¿cachai? O que tenga alguna casa de veraneo en el sur, o nos esté mirando desde allá. Así que en este curso vamos a tocar también ese sistema siempre verde, el sistema de Temuco al sur, donde hay mucho más lluvia de lo que hay en Santiago, y donde la paleta de color o las plantas que vamos a ocupar son bastante distintas, porque obviamente las condiciones del lugar, desde el punto de vista de la radiación, la cantidad de agua, etcétera, son diferentes, y acá vamos a poder ocupar probablemente mucho más verde-negro. ¿Se acuerdan que hablamos de que en las zonas donde hay más sombra hay toda una gama de plantas que se conocen como las plantas que tienen color estructural dominante en tono verde-negro, ese verde más oscuro? Así que acá vamos a construir nuestro verde estructural dominante, esa composición de verde que domina nuestro sistema, con plantas que tienen ese color verde-amarillo, donde el caroteno anda dando vueltas firmes, y probablemente algunas antocianinas y santocianos, en el fondo, esos pigmentos increíbles que le dan el color no solo al follaje, sino que a todas esas frutas que son ultra antioxidantes, como la zanahoria, el maqui, los arándanos, etcétera. Y vamos a ocupar un color verde estructural dominante que se va a componer de dos sistemas de verde distintos: verde ácido, y vamos a ocupar acá también bastante verde negro, sobre todo para todas las zonas donde hay menos luz, eventualmente debajo de muchas de nuestras plantas. ¿Ok? Y ese verde es lo que va a componer lo que llamamos el verde estructural dominante, que es lo que probablemente esté presente en una buena parte de los arbustos y de los árboles que vamos a ocupar. Y no se olviden que en el caso puntual de estas zonas donde llueve más y aparece este verde ácido con este caroteno, tenemos la opción de hacer un jardín especialmente dinámico, porque dentro de los verdes, el verde más dinámico en el cambio del color es ese verde ácido, porque el caroteno es una estructura que permanece hasta que finalmente la hoja se muere. Sin embargo, la clorofila, cuando empieza a bajar la temperatura, desaparece, y tenemos estos cambios de colores que son atómicos. O sea, creo que hay pocas cosas más impresionantes que este cambio impresionante que tiene ese amarillo ácido. ¿Ok? Así que esta va a ser nuestra paleta de color. Obviamente es importante entender que todos los sistemas, como vimos en los jardines, etcétera, Marcela, tienen muchas situaciones distintas. De hecho, podríamos tener algunas zonas con más sol, menos sol, eventualmente en el borde del jardín, zonas con suelo más delgado. Eso significa que uno empieza a observar cuáles son las distintas condiciones del jardín, y por lo tanto va a empezar a ocupar esos verdes en función de la condición que reina en ese lugar, entendiendo que cuando uno habla de un color verde estructural dominante, uno no habla de un verde, habla de gamas de verde. ¿Se entiende? Y no solamente un solo, como se llama, color de verde, y eso es súper importante de entender. Y por eso, si ustedes empiezan a transformarse en sus propios maestros en el fondo, y empiezan a observar a la naturaleza, van a empezar a darse cuenta que probablemente en el sur de Chile, en primavera temprana, se van a encontrar con que un montón de las plantas florecen en blanco, celeste, lila, moradito. Así que vamos a aprovecharnos de esta como sabiduría del sistema natural, y estas son varias fotos de la María Teresa Izaguirre. Si quieren, búsquenla en Google. Tiene un montón de de fotos de flora nativa increíbles, pero no solo vean la belleza, sino que dense el trabajo de tomar el color y empezar a desfragmentarlo, o sea, entender cómo los sistemas vegetales ordenan el color según la cantidad de radiación, el lugar, el sol, etcétera. Y vamos a ocupar esta paleta de la Jovelana violacea, la Jovelana punctata y la Libertia chilensis para armar todas las paletas de color de primavera tempranísima, en estos colores de blanco, lila, un poquito de amarillo ácido, ese amarillo que es como bien verdoso. Podríamos ocupar un poquito de rosadito pálido, pero también es súper interesante observar cómo ese mismo sistema, que partió bastante blanco, va a empezar a agarrar fuerza y como que se va a incendiar y se va a poner con una intensidad de color, sobre todo en las zonas donde hay un poquito más eventualmente de sombra y donde hay verde-negro en el fondo, y donde las antocianinas andan dando vueltas, con unos colores fucsia atómicos, con un color violeta intenso, espectacular, donde no solo aparece el atributo de las flores, sino que además aparece el atributo del fruto. Fíjense en ese fruto del Raffitamnus spinosus, de ese color violeta oscuro que no se puede creer lo lindo, y al lado la murtilla, la murta, como se llama,
con ese color rubí, también una antocianina ahí dando vuelta, y estas plantas nativas como la Francoa pendiculata y la Escalonia rubra, que tienen estos colores de rosado increíbles. Así que fíjense que por alguna razón curiosa, el verano en general en este sistema arbustivo y más boscoso tiene naturalmente bastante de esta paleta de rosados, morados, etcétera. Así que vamos a aprovechar de tomarla como fuente de inspiración. Y lo que les dije recién, a veces la naturaleza es una tremenda fuente de inspiración, pero a veces el florero que estaba en la casa de una amiga, que tiene mucha habilidad con el color, puede ser una tremenda fuente de inspiración también para hacer combinaciones de colores que sean interesantes en sus jardines. Así que cuando vean cosas o floreros María Silvia que te llamen la atención, disimuladamente, porque a veces la gente te pone un poco carepoto, pero disimuladamente le sacáis una foto con el celular y después agarráis, desarmáis un poquito el color, empezáis a explorar un poquito con las plantas, etcétera, y podéis meterte en el mundo vegetal y empezar a cachar que tú podéis hacer de alguna forma esta misma comunidad en tu jardín durante los meses, obviamente, que más goce de tu jardín. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en un jardín en Puerto Varas, 3.500 metros cuadrados, una parcela a grado que tiene, entre otras cosas, una vista atómica a los volcanes y al lago Yanquihue, donde queremos hacer un jardín que tenga identidad local. Tiene que verse del sur. Yo no quiero hacer un jardín de lavanda. El jardín de lavanda o el jardín de Baccharis cóncava o linearis, que son plantas nativas, me remiten a la zona más bien mediterránea. Quiero que ese jardín tenga una identidad local y por eso es tan importante la textura y el color del verde que uno ocupa para que de alguna forma se integre a ese paisaje. Y tengo suerte. Acá la dueña de casa es, o sea, he visto pocas veces gente que le gusten más las plantas que yo. De hecho, casi me llega a enojar lo fanática que es de las plantas. Es casi peligrosa porque como que uno arma el jardín y siempre van a llegar como plantas nuevas. Y a veces puede que elija alguna planta que no me guste tanto, pero no importa. Es fanática, ama los floreros, ama las flores de corta. Los hijos chicos son secos para el negocio, así que venden ramos, cosa que me parece bastante bien. Hay que hacer una zona de fútbol. Además, es una familia que cultiva la tierra, muy importante, el huerto, el invernadero y un pequeño gallinero. Y obviamente hay que hacer algún nivel de circulación en este jardín, porque es re importante, obviamente, recorrer toda esta zona. Desde el punto de vista de cómo un paisajista piensa, de alguna forma divide el espacio, uno empieza a ver que en los jardines hay zonas que tienen que ver tal vez con la zona donde vamos a poner los juegos de los niños, hay límites y hay vistas extraordinarias que uno quisiera incluir para producir eso que llamamos límite difuso. O sea, yo no quiero que se note dónde termina mi jardín y para eso es súper importante, como lo vimos más atrás, elegir eso que se llama color verde estructural dominante. Quiero que haya una suerte de continuidad con el paisaje, pero esta casa tiene un temazo que tiene que ver con el estacionamiento pegado a la puerta de entrada. Entonces, si no manejamos, podemos transformar la entrada de la casa en un estacionamiento de auto y la entrada a una casa es la primera y la última impresión. Eso significa que cualquier persona que ingrese a mi casa, lo primero tiene la opción de ver autos estacionados, que yo lo considero bastante feo, o tiene la opción de ver un jardín, de sentirlo, recorrerlo, verlo, olerlo, y obviamente cuando uno tiene un lindo jardín en la entrada de la casa, es imposible que no te pasen cosas. Así que vamos a trabajar especialmente la entrada de la casa. Y lo otro, que se hará reír de mí, pero que es súper importante, es que en este caso puntual, el pasto respecto a este paisaje que tiene mucho verde-negro, va a ser muy estridente, es como una suerte de cuadrado fosforescente. Acá puedo tener la libertad de ocupar césped porque este es un sistema donde llueve más que lo que la atmósfera evapora, así que a diferencia de Providencia, donde hay que sacar pasto, acá vamos a poner pasto sin ningún problema, pero no quiero que sea una suerte de interrupción con el paisaje que rodea desde el punto de vista del color, así que vamos a hacer un pasto hundido, vamos a construir una circulación perimetral para recorrer y nos vamos a preocupar de hacer una entrada especialmente interesante con una jardinera que me separe de la zona de estacionamiento, donde no solo vamos a trabajar el color, donde no solo vamos a trabajar la separación con el estacionamiento, pero donde además es súper importante el aroma, porque hay pocas cosas que te traigan tantos recuerdos como el perfume, y por otro lado también vamos a hacer un pequeño juego de agua, porque queremos también jugar con el sonido del agua, queremos la verdad que todos los sentidos se desconecten una vez que uno se baja del auto. ¿Ok? Verde estructural dominante. Esa combinación de follaje, de textura y de color que hacen que
mi jardín se integre o se amarre con la vegetación y el paisaje que lo domina para producir ese límite difuso. Vamos a ocupar verde amarillo y verde negro. Verde amarillo con plantas nativas en el sentido estricto, más algunas plantas exóticas perfectamente adaptadas, no invasoras. Eso es muy importante, elegir plantas que no asilvestren, y para eso hay un montón de páginas de internet donde uno puede averiguar. Vamos a ocupar bastante el verde negro, porque naturalmente este sistema tiene el verde negro en un montón de plantas que tienen o que eventualmente se encuentran a la sombra. El Crinoendrum hookerianum, el famoso chaquihue, que es de las plantas nativas más espectaculares que yo conozco, el Raffitamnus spinosus, con ese color también verde-negro y con mucha antocianina dando vuelta en el fruto, que no se puede creer lo lindo que es, más algunas plantas exóticas de rico perfume como la sarcococa y algunas hortensias que tienen bastante antocianina, bastante negro dando vuelta en el follaje, más un poquito de gris, porque en este sistema de suelo volcánico también existe el verde gris. Hay algunas plantas, y el Leptospermum scoparium me interesa mucho porque tiene una floración muy temprana que el abejorro chileno reconoce como fuente de alimento. Tiene un néctar de muy buena calidad. Entonces, si eventualmente hay alguna reina, abejorro chileno media perdida que sale antes de tiempo y no tiene el material nativo que necesita para sobrevivir, voy a tener un par de Leptospermum dando vuelta para que pueda tener un boost de energía, un golpe de energía, y sea capaz de armar su nido y de reproducirse y tener, y así podemos ayudar a preservar la especie. ¿Ok? No hay mucho árbol acá, son normas del condominio, no podemos tapar esa vista increíble, y vamos a hacer una estructura de planta, como les dije, con estos colores que elegimos, que se repiten por el jardín completo. Muchas de ellas tienen también flores en alguna época del año, después vamos a ver las fotos, para amarrarnos con el entorno que rodea a esta propiedad. Y como les dije, nos vamos a preocupar de separar los autos, de sacarlos de la entrada de la casa. No quiero que esto parezca un centro comercial, un strip center, quiero que los autos queden fuera, que no se note que hay estacionamiento y que el que entre por esta entrada no solo tenga el placer de ver una comunidad vegetal muy cuidada desde el punto de vista de las plantas que la componen, con mucha dinámica de flor y con mucho perfume, sino que además me interesa mucho el tema del agua, porque el agua es un atributo paisajístico muy simple de ocupar, bien complejo a veces y muy simple al mismo tiempo. Tiene esa cosa que el agua puede ser un éxito rotundo y hacerte famoso, o puede ser no tan extraordinaria, depende mucho. Es importante tener algo de conocimiento, que fue lo que vimos en nuestro taller anterior, pero me importa mucho el agua, primero, María Silvia, porque hay sonido, el sonido del agua en la entrada de una casa, atómico, y además de eso hay un montón de plantas acuáticas que tienen dinámicas de floración que son ultra interesantes, y que obviamente nos interesa también que acompañen a nuestra dinámica de color. ¿Ok? Así que entrada a la casa, estamos listos. Y ahora viene todo este tema de la comunidad vegetal. Esto es como tejer un suéter o tejer una alfombra. No sé si han visto esa gente como que borda alfombras. Cuando uno hace jardín hay mucho de eso también, pero la alfombra es fácil porque es plana, no desmerezco el trabajo porque tiene un montón de trabajo desde el punto de vista del color, pero cuando uno arma jardines, arma esas mismas alfombras con plantas que tienen estructura, dinámicas de crecimiento, arquitectura, ciclo, etcétera, y tenemos que meternos todo eso en la cabeza y empezar a observarlo para poder hacer una comunidad que se conoce como multicapa, multiciclo, donde hay actividad biológica prácticamente todo el año, porque eso sostiene la microbiología de tu suelo, que es la clave del jardín y de la salud de las plantas, la fertilidad, etcétera. Pero además hay que empezar a pensar cuál va a ser el color estructural dominante, cuál va a ser la dinámica rápida, si vamos a hacer esta dinámica rápida simple o si la vamos a hacer compleja, y vamos a tener que ir entendiendo cuáles son las plantas que vamos a ocupar y cómo se comportan, porque hay algunas plantas, Joseph, que pueden ser muy desordenaditas, como las que se sientan atrás en el colegio, se lo conservan, se lo conversan todo y son ultra desordenadas y expansivas, o algunas plantas más mateitas que se portan bien, que eventualmente no crecen tanto y que conviven muy pacíficamente con otras plantas y que te permiten hacer una comunidad vegetal mucho más simple desde el punto de vista del manejo. ¿Ok? Ya dijimos, primavera vamos a ocupar el blanco, vamos a irnos al sistema del sur, y como naturalmente el sistema del sur tiende a esos colores más claritos, más fríos, vamos a elegir plantas en esas paletas, entre nativa y exótica. Y me importa mucho esta planta rosadita que ustedes ven abajo, ese es el famoso Leptospermum,
que produce esa famosa miel de manuka, que es súper famosa, una miel neozelandesa increíble. El néctar de esa planta, a pesar de que no es nativa, el picaflor, perdón, el abejorro chileno, que está en peligro de extinción, se la hace chupete. Y me ha pasado en muchos jardines cuando hay algunos desórdenes de temperatura, producto del cambio climático, en que todavía algunas de nuestras plantas nativas no están floreciendo, en el fondo, que salen estos abejorros, no encuentran fuente de alimento, además producto de degradación de hábitat, etcétera, y las hembras finalmente se mueren, y es una tragedia perder una hembra, porque significa que hay una colonia menos de abejorro. Así que a veces ocupar una planta exótica puede ser de tremenda ayuda para sostener esta comunidad. A mí esta paleta de color me fascina, todos estos colores de frambuesa, violeta, oscuro, etcétera. Así que todo lo que es primavera tardía, verano, de alguna parte del otoño, vamos a ocupar estos colores que son power y vamos a tomar como inspiración la fucsia magelánica, que es la planta que está arriba a la derecha, la famosa bailarina, le dicen algunos, extraordinaria para los picaflores, y el fruto exquisito, a mí me encanta por lo menos, y vamos a ocupar esa paleta de color para inspirarnos en todo lo que va a acompañar al jardín durante la época de primavera y parte del verano, pero el otoño nos vamos a ir a los frutos, a la textura y al follaje. Yo no sé a ustedes, pero a mí el otoño me fascina y vamos a ocupar o inspirarnos en lo que naturalmente ocurre en nuestro sistema temperado con los bosques de Notofagus, especialmente lo que está un poco más alto, con toda esta mezcla de textura y de tonos de rojo, púrpura, etcétera, de todas estas plantas que tienen verde-amarillo, y vamos a ocupar plantas nativas en el sentido estricto como un ñirre o eventualmente una lenga. Ojalá algún notofagus que no sea demasiado grande porque tenemos restricciones con el condominio, pero vamos a aprovechar los frutos increíbles de la murta, vamos a ocupar el fruto increíble del Raphitamnus y eventualmente algunos frutos de algunas otras plantas, ojalá que no sean invasoras porque son exóticas, más algunas texturas de algunas gramíneas que no solo tienen un naranjo extraordinario como ese miscanthus, sino que también ese amarillo dorado que es absolutamente alucinante y que con los temporales de viento del otoño baila para todos lados, así que no solo hay color, sino que además vamos a dejar, como se llama, vamos a tener esta cosa del movimiento. ¿Ok? Estas son las plantas, esta es como lo vamos ordenando, esto es lo que vamos a ocupar, qué es lo que vamos a ocupar en verano, qué es lo que vamos a ocupar en invierno, cuáles son los colores de alguna forma que esas plantas tienen, que son parte del objetivo que tengo como paisajista, de lo que quiero lograr. Vamos a ocupar material vegetal nativo, vamos a ocupar también exótico perfectamente adaptado. Como pueden ver, es un jardín que tiene una biodiversidad bastante alta y tiene plantas de ciclo frío, ciclo cálido. Eso no solo es interesante desde el punto de vista del polen y el néctar, y también los frutos y las semillas, o sea, vida silvestre, muy interesante desde el punto de vista de la estética, pero no se olviden que a la medida que yo tengo plantas haciendo fotosíntesis durante todo el año, plantas distintas, tengo exudados de fotosintatos, tengo raíces exudando estos compuestos carbonados que sostienen toda esta microbiología alucinante que vive en el suelo y que entre otras cosas va a producir esta estructura, capacidad de retención de agua, defensa para las plantas, etc. Acá está la planilla. De nuevo me voy a esta planilla Excel, eventualmente hecha a mano, donde voy a observar cuáles son las flores, en qué momento, cuándo florecen, cuáles se topan unas con otras. Esto no sale siempre en los libros, esto tiene que ver mucho con esta información o este aprendizaje que uno va teniendo en la medida que le empieza a prestar un poquito más de atención a las plantas, cuándo empiezan a florecer, cuándo terminan, cuándo se va a ir produciendo el cambio de un color a otro. Estas planillas son re importantes, pero no se olviden que no basta con tener un manejo interesante desde el punto de vista del color, del follaje, la textura, el fruto, etcétera, sino que es súper relevante empezar a revisar si este jardín tiene atributos biológicos que honren o que se hagan cargo de la necesidad que tenemos de hacer un jardín que sea mucho más que solo placer estético. En este caso puntual me doy cuenta que estoy súper débil para los colibríes, esta es una zona donde hay mucho colibrí, así que vamos a agregar una coletiulicina que tiene una floración hecha nativa en el sentido estricto. Técnicamente florece en una zona un poquito más alta, pero tiene una textura, un verde y una flor extraordinaria, y la verdad que los colibríes se la hacen chupete. Vamos a aprovechar de ocupar una grevillea juniperiana, que es una planta australiana que se da muy bien en estos suelos pobres en fósforo. Necesita el incendio para tener semilla fértil, así que es poco probable que sea silvestre.
y además, desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, de hasta cuándo florece, es bastante bueno porque es poco probable que se tope con la primavera temprana que tiene este blanco en el fondo. Así que tengo el restaurante servido para los picaflores con la fucsia magelánica, con la coleotulicina y con la griegillea juniperiana, más la escalonia rubra durante todo el otoño y prácticamente todo el invierno. Así que por ese lado estamos tiquitaca. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que estoy bastante débil en control biológico. Necesito flores que sean ultra atractivas para control biológico y en ese caso puntual el Ericium paniculatum, la chupalla, extraordinaria, o sea, un ecosistema en sí mismo. A pesar de que desde el punto de vista de cuándo florece y el color, ahí tengo algunos conflictos, así que voy a tener que tratar de ocuparla donde no se me junte con los frambuesas, porque se va a ver un poco raro. Y entre otras cosas me voy a preocupar de aumentar el hábitat para lagartos, porque soy un lagarto adicto. De hecho, y culebras en esta zona donde hay anta, podría ser bastante interesante generar hábitat para atraer reptiles que eventualmente se puedan comer este ratón que eventualmente te podría contagiar el anta. Voy a ocupar algo de madera muerta porque los sistemas biológicos necesitan la madera en descomposición, un montón de insectos extraordinarios, larvas que la vida silvestre necesita. Ese es otro hábitat para toda esta gama de insectos en el fondo. Voy a ocupar un poquito más de ñirre y unos poquitos robles que van a estar súper puestos en lugares muy específicos porque no le quiero tapar la vista a los vecinos. Y obviamente, aunque les parezca raro, me preocupan los murciélagos. Yo sé que el murciélago favorito es Batman, pero créanme que los murciélagos que no son tan favoritos, que son nuestros murciélagos nativos, están re complicados muchos de ellos y prestan un servicio ambiental extraordinario. Y este tema de la rabia, la verdad que es bastante poco probable. Pero recuerdo que hay una buena cantidad de rayanes que tienen flores blancas que atraen un montón de polillas. De hecho, las flores blancas en general son las flores favoritas de las mariposas nocturnas, así que me quedo relativamente tranquilo porque es probable que cuando estén volando estas polillas dando vuelta por mi jardín, voy a tener a los murciélagos haciéndose las chupetes, así que me estoy preocupando también de tener la fuente de alimento de los murciélagos, que es un animal que, aunque no lo crean, le presto especial atención porque es especialmente benéfico, especialmente para nuestros agricultores. ¿Ok? Vámonos a revisar un poquito esta paleta de color, cuáles van a ser las plantas. Acá tenemos, como se llama, el alimento asegurado durante el año completo. Aquí, por supuesto, hice un pequeño error. Soy tan fanático de esta alstromeria, acá habría haber puesto una escalonia rubra, pero fíjense que todas estas plantitas tienen una forma de tubito, que son esas flores que los colibríes absolutamente idolatran. Y en esta cosa de empezar a meter plantas también es necesario entender que no basta con poner cualquier planta en cualquier lugar. Si esta mezcla anterior es increíble porque va en los mismos tonos, etcétera, tiene mucho que ver con la identidad local, esta planta podría verse un poco extraña desde el punto de vista del manejo del color, así que a pesar de que la necesito, porque tengo que poner control biológico, le voy a buscar algún lugar donde tal vez su atributo estético, que es la flor, no sea especialmente visible, pero acá lo que me interesa es su atributo biológico. Quiero que haya control biológico, no quiero absolutamente ningún pesticida nunca más en sus jardines, porque no lo necesitan. Es solo cosa de elegir, como se llama, bien cuáles son las plantas que atraen el control biológico. ¿Ok? Y acá viene la clásica. Y nuestra querida alcaldesa que anda dando vueltas por ahí, la acabo de ver, es buenaza para meterle más y más y más plantas al jardín, porque ella, al igual que yo, somos absolutamente fanáticos de las plantas. Entonces, en esta suerte como de cambalache que uno va haciendo, que yo te regalo, que yo te paso, que saqué la patillita, que no sé cuándo, pasa mucho que uno pone plantas en el jardín que no necesariamente vienen bien desde el punto de vista del color. Y eso es súper importante tenerlo como definido, que ojalá cuando uno meta flores se preocupe, por ejemplo, de elegir alguna paleta o alguna gama de colores que tengan alguna lógica con todo lo que está floreciendo en ese momento para que este aporte sea un aporte positivo desde el punto de vista del color, porque nos pasan cosas con el color, y estos dos gladiolos que son atómicos, la verdad que los gladiolos eran esas plantas que yo tenía como descartadas, pero ahora han llegado una cantidad de gladiolos con unos colores que no se pueden creer de lo lindos que son, y realmente una planta increíble cuando uno pincela un poquito el jardín con esos colores. Así que, querida jefa, si usted está trabajando con este color rosado, frambuesa, etcétera,
todas estas adiciones que pueden ser penstemon, ixia, salvia, superba, una equinacia pálida, eventualmente un áster, o las, ¿cómo se llama? Dalias, que a mí me fascinan, las de pocos pétalos, está absolutamente autorizada y bendecida por su paisajista. Pero si empieza a hacerme estas mezclas, con todo respeto, me da la sensación de que esos colores frambuesa, con ese amarillo ácido, ese amarillo un poquito más dorado, o con esa escala, o con esa rosa, acá hay algo que a mí, por lo menos personalmente, me perturba un poco. Eso no quiere decir que no ocupen esas plantas, solo quiere decir que van a tener que tratar de buscar la planta en ese color que se acople a la dinámica de color, que esté en ese momento desplegada para que esa mezcla de alguna forma sea bonita y no produzca alguna cosa rara. Por eso es siempre importante, y cuando uno trabaja con paisajismo ecosistémico y con comunidades vegetales, entender que uno nunca mira el jardín o mira la planta como el individuo solo, sino que entiende que cualquier planta que ustedes quieran agregar, sacar, etcétera, o simplemente combinar, afecta a la comunidad completa, no solo desde el punto de vista de cuándo crece, cómo crece, qué arquitectura tiene o qué color, sino además desde el punto de vista del mantenimiento, etcétera. O sea, comunidad vegetal. Todas las plantas interactúan y se afectan para bien o para mal, de hecho, no solo desde el punto de vista del color, sino desde el punto de vista, como se llama, de la biología también. ¿Ok? Así que primavera temprana en este jardín, bastante blanca, con un poquito de rosado. Esa primavera temprana va a ir de a poco incorporando y aumentando la intensidad y va a empezar a meter los celestes, los violetas, los rosaditos pálidos, que lentamente van a ir tendiendo a colores más intensos y vamos a llegar a un otoño donde obviamente ahí el despliegue tiene que ver esencialmente con ese verde ácido, ese caroteno que anda dando vueltas y estas antocianinas en el verde negro, con estos follajes atómicos de las hortensias, el Acer ceboldanum, la murta, el Raffitamnus spinosus, eventualmente podría ser una nandina, etcétera, algún manzano de flor. Y a veces uno piensa que el otoño o el invierno son, como se llama, momentos de un jardín tal vez complejos de enriquecer desde el punto de vista de las flores, pero no se olviden que la naturaleza es bastante viejuja, tiene a lo menos 3.500 millones de años con vida en la Tierra, incluso un poco más, y los sistemas vegetales terrestres tienen 450 millones de años. O sea, es solo cosa de concentrarse, de buscar, y siempre hay alguna flor extraordinaria que agregar a nuestro jardín para, en el fondo, alegrarnos la vida y hacer que sea ultra dinámico desde el punto de vista del color. ¿Ok? Así que estamos terminando. Obviamente el color es alucinante. O sea, hay pocas cosas, como se llama, que a mí por lo menos me rayen más y probablemente ustedes también. Así que anímense. El manejo del color es mucho más simple de lo que uno imagina. Solo requiere algunas pequeñas recetas que es importante que ustedes traten de respetar. Busquen esa planta nativa y dense una vuelta por el nativo. Hay un montón de plantas nativas y miren especialmente sus flores y váyanse a plantas nativas que no estén mejoradas, váyanse como a la fuente nativa, o sea, suban cerros o caminen por algunos parques nacionales, etcétera, o alguna planta exótica y busquen ese color o esa combinación que a ustedes personalmente les produzca algo, que los emocione, que los conmueva. Acuérdense que es súper importante cuando uno está abierto al paisaje, elegir un color verde estructural dominante, porque así pueden generar una suerte de continuidad entre el jardín y el entorno. Eso se llama límite difuso. Pero el color verde estructural dominante no solo es un tema estético, tiene mucho que ver también con todo lo que es adaptación a las condiciones que son propias del lugar, en especial zonas de mucha radiación, de mucho calor, con ese verde glauco, o zonas con mucha sombra, con ese verde negro. Elijan desde el punto de vista de las flores un color estructural dominante. Busquen y no se compliquen tanto. Busquen algún color que domine a sus floraciones. Y acuérdense que uno tiene la opción de empezar a elegir sobre esa estética de color que es relativamente permanente o que tiene al menos 12 semanas, todas estas plantas que florecen en tiempos muy cortos que van a generar lo que se llama esta famosa dinámica rápida, que puede ser simple, o sea, podríamos hacer mezclas de un color de fondo más otro que aparece como en dinámica, más esas dinámicas complejas que ya tienen un montón de colores distintos, que son mucho más complejas, pero que son ultra entretenidos.
Obviamente, eso necesita conocimiento del material vegetal y eso significa que cuando ustedes se enfrenten a una planta, es súper relevante que entiendan cuándo crece, cuándo florecen, pero también la forma. Acuérdense que en el paisajismo ecosistémico hay dos preguntas que siempre se tienen que hacer y responder, que tiene que ver con dime de dónde eres y yo te diría que te tuviste que adaptar, o sea, cuál es tu lugar de origen y tu lugar de origen define de alguna forma a qué te adaptaste, sequía, suelo húmedo, radiación alta, tal vez sombra, etcétera. Y la otra pregunta tiene que ver con dime cómo eres, y me refiero a su arquitectura, y en su arquitectura entran un montón de atributos distintos que están en la primera clase que después vamos a subir para los que no la vieron, pero la arquitectura define la capacidad que tienen plantas de vivir juntas, de formar esta comunidad, pero no basta con eso. Súper importante y en eso estamos súper empeñados. Después, si quieres, alcaldesa, nos puedes contar un poco lo que estamos haciendo en Providencia respecto al césped, para que no se asusten porque nos vamos a sacar el pasto donde juegan los niños, donde eventualmente ustedes ponen una mantita y hacen un picnic. Vamos a sacar el pasto en los lugares donde nadie ni siquiera puede acceder porque están en la mitad de una calle donde pasan autos y los pueden atropellar. O sea, vamos a sacar el pasto del espacio residual, pero hay que empezar a pensar en comunidades vegetales que cumplan con objetivos ecosistémicos, polen, néctar, semilla, fruto, tal vez nidificación, eventualmente conservación, plantas en peligro de extinción. Acuérdense que uno siempre puede poner todas las plantas que quiera, obviamente desde el punto de vista sí, esas plantas son compatibles, pero no se olviden que es súper importante y necesario si ustedes, por ejemplo, están interviniendo jardines donde hay árboles grandes que tienen alto valor, ocupar sustrato técnico, eso también está en la primera clase, pero tiene que ver con un sustrato técnico que permite que las raíces respiren bien, que el aire se siga moviendo. No se olviden, ¿cómo se llama? Que en general cuando ustedes ocupen flores pequeñas, grano fino, estas plantas que dejan ver el verde, muchas veces este color de verde de fondo o eventualmente de sustrato, etcétera, es súper relevante en la acción que tienen sobre el color que ustedes están observando. Y sobre todo si ustedes son más disruptivos, les encanta el color y quieren mezclar un montón de colores y les poco, no mucho si combina bien o mal, porque les gustan las flores y quieren hacer la mezcla que quieran, si ustedes eligen flores que son chicas, eso es muy poco probable que se vea mal. O sea, el exceso de color en flores chicas suele verse mejor que el exceso de color con flores grandes. No se olviden que es súper importante la textura y la dinámica de la textura, que normalmente tiene que ver con este mismo efecto de floración, hay que tomarla en cuenta porque es súper interesante. Y no se olviden, por supuesto, que no todo es el color desde el punto de vista de la floración, no se olviden en general que ese color verde estructural dominante que define de alguna forma el verde de su comunidad puede ser súper dinámico, especialmente si trabajan con la paleta de los amarillos ácidos, porque el amarillo ácido naturalmente tiene una tendencia al cambio que es súper dramática, no así tanto el verde glauco, el verde negro, que en general son comunidades tal vez mucho más estables desde el punto de vista del color. ¿Ok? Y no se olviden siempre que la naturaleza es su mejor amiga, su mejor maestra. Y nada, pues vámonos a las preguntas. Así que por favor, todos los que quieran preguntar, tengan alguna pregunta, voy a ir mirando las que están en el chat. Yo les voy a ir contando un poco, les voy respondiendo. La Isabel está preguntando algún blog o alguna página donde uno podría eventualmente mirar o inspirarse. Hay miles, de hecho. O sea, yo te diría, Isa, que tú puedes mirar, por ejemplo, fotos de paisajes naturales y ya solo mirando fotos de paisajes naturales hay mucha inspiración desde el punto de vista de la textura, el color, etc. Yo te diría que esto de mirar las flores o mirar estas comunidades de plantas que espontáneamente aparecen en los bordes de los caminos o tal vez en los cerros, etcétera, es una tremenda fuente de inspiración. Te diría que hay paisajistas que tienen un manejo del color que es extraordinario. Muchos de ellos son extranjeros, yo diría, y lo voy a escribir acá, que los encuentro increíbles, que se llama Piet Udolf, porque tiene un manejo muy extraordinario de la dinámica rápida. Se me coló ahí, perdonen, una letra de más. Este inglés es bastante bueno, tiene un montón de jardines increíbles. Si alguien quiere mirar un poco lo que yo hago, no es porque yo me crea el hoyo el queque, pero hay varios jardines que tienen cosas de colores que están entretenidos o fotos de flores como en detalle que tienen colores que se mezclan. Ahí está el Instagram @paisajismo ecosistémico. Les diría que este inglés que se llama Dan Pearson es bien increíble.
hay un gringo que se llama Wolfram OM, que yo también lo encuentro bien extraordinario, como mezcla el color. Hay una inglesa que se llama la Gertrude Jekyll, pero la Gertrude Jekyll Gertrude Jekyll vale mucho la pena que vean su teoría del color, que la lean, es increíble. La Sarah Price, también una tremenda paisajista mujer, que tiene un manejo del color bastante exquisito. Y yo diría que con eso, Isa, ahí tienes un poco para entretenerte, hay varios, harto que ver, ¿ok? Las plantas suculentas, Álvaro, son un mundo bien interesante, de hecho. Yo diría que lo único que hay que tener cuidado desde el punto de vista de, o sea, primero lo interesante es que muchas de las plantas suculentas, o casi todas, tienen verde glauco o verde ácido. Te vayas a fijar que es muy raro encontrar suculentas que tengan verde negro, salvo algunas suculentas que vienen de sistemas donde hay muy poco sol y que son de sombra seca, como se llama. Y eso significa que tienen estas dos paletas. Y es re interesante porque las verde glauca es una cosa, yo diría que hay de las pocas plantas que tienen verde glauco con algo de dinámica, son de hecho algunas plantas suculentas que pasan de un verde glauco eventualmente podrían eventualmente tener algo de naranjo, de rojizo, porque el verde glauco eh, tiene también dando vuelta bastante carotenoide, porque es de hecho este sistema que tiene la planta de protección contra el exceso de radiación. Muchas veces esta cosa que uno ve más gris o que ve como más blanco tiene que ver con otras estructuras que no son necesariamente pigmentos, sino que podrían ser, por ejemplo, tricomas, que son como pelitos que cubren estas plantas o una cutícula un poco más gruesa, etcétera. Y yo te diría que el manejo de la suculenta, a mí personalmente me gusta mucho lo que pasa con toda la familia de las nolanas, que no podría definirlas como suculentas, pero sí plantas que tienen algo parecido a la suculencia. Toda la familia de los chistantes, nuestros nativos, que son increíbles. Es bien interesante el mundo de los asplenium también, que a mí me gustan mucho. Y todo el mundo de los cactus también. O sea, yo diría que en esta cosa del movimiento del color, a pesar de que hay menos dramatismo desde el punto de vista de cómo cambia el color del follaje a lo largo de la temporada, aunque la suculencia existe, en la suculencia existe, diría que desde el punto de vista de la floración es increíble, porque no pocas de estas plantas que vienen de sistemas muy secos, no les queda otra que tener eventos de floración impresionantes y por lo tanto suelen tener una explosión de color que a veces de hecho puede ser casi agotadora. Así que hay una cosa importante. Yo diría que en el mundo de la suculenta, producto de que muchas veces estas floraciones son tan como potentes y tan como potentes desde el punto de vista de la intensidad del color, que aprendí un tema en Sudáfrica, mirándolas en su sistema de origen, donde normalmente uno nunca ve un manchón de la misma suculenta, uno ve muchas suculentas distintas compartiendo un espacio, donde muchas de ellas florecen en épocas distintas y por lo tanto, de alguna forma, uno ve como una suerte de pinceles de este color intenso entre esta otra textura de follaje de suculenta que es increíble. Joseph, tu pregunta está bastante buena, que tiene que ver con sacar el pasto. Escríbenos a la municipalidad. Yo no sé, jefa, tú que sabes más los temas como legales, etcétera, si les puedes responder a Joseph respecto a si que hay que pedir permiso para sacar el pasto en el antejardín de la casa. Yo me imagino que no, ojalá que no, pero no lo sé. Ahí la jefa me pone que no pidas permiso, Joseph. O sea, si tú quieres cambiar la parte de adelante de tu casa y de hecho si necesitas asesoría o ayuda, parte ¿Ya? del programa de cambio, como se llama, de paradigma, estamos empeñados en ayudarlos a ustedes y que nos pidan ayuda y estamos encantados de asesorarlos para que ustedes puedan en el fondo hacer como este paso de pasto a una comunidad vegetal en el fondo que sea multicapa, multiciclo, etcétera. ¿Ok? ¿A qué correo? Rodrigo, ahí te pido a ti ayuda con eso. Si le puedes decir a Joseph, escribirle y darle el correo donde pueden escribirle a la municipalidad. Plantas cuando hay perros. Esa es un buen tema, yo les diría. Porque claro, obviamente, ahora, yo les diría en general en mi experiencia que cuando uno hace comunidades vegetales donde hay muchas plantas, es curioso, pero tal vez tenga que ver con que para un perro es mucho más fácil pasar arriba de la tierra y el pasto que pasar arriba de las plantas. Entonces, en muchas de las intervenciones que hemos hecho de paisajismo en la comuna, en estos planes pilotos, yo te diría, Isabel, que hay poco daño de perros. Eso tiene que ver en el espacio público y en la calle.
Ahora, obviamente, si tú eliges algunas plantas con espinas, como algunos berberis, por ejemplo, tenemos un montón de berberis nativos atómicos, espectaculares, resistentes a la sequía y en el fondo con espinas, y en un tamaño muy razonable para que no produzcan estos bolsones como medios inseguros en el espacio público donde eventualmente se podría esconder alguien. Hay algunas rosas resistentes a la sequía también o que tienen requerimiento menor, pero te diría en general que cuando uno hace estas comunidades multicapa y multiespecie, naturalmente los perros las rompen menos. Y lo otro es que de alguna forma cuando uno hace esto en los jardines y el jardín tal vez no sea tan grande, muchas veces yo les sugiero a los propietarios colocar como una pequeña malla para que los perros se muevan por todo el jardín, pero no se metan, como se llama, a la zona donde están las plantas y no nos rompan. Ahí nos hace una pregunta súper buena o un comentario que tiene que ver con incorporar al plan regulador comunal estas materias ecológicas y de hecho, Aldo, estamos haciendo exactamente eso. De hecho, parte de las cosas que nos dimos cuenta cuando la alcaldesa nos encargó este tema de cambiar como la biología de la comuna y el uso de agua, era ver todos los aspectos donde podíamos hacer un cambio, entre otras cosas, por ejemplo, en los reglamentos o en estas normativas, donde, por ejemplo, le pedíamos a la gente o a las inmobiliarias poner puro pasto, eso está cambiando y ahora estamos pidiendo, y eso lo pueden ver en algunos planes piloto, ya no piloto, en el fondo en algunos edificios o intervenciones de espacio público en, por ejemplo, Luis Taller Ojea, donde ahora observar que en vez de poner pasto en la calle, estamos ocupando, como se llama, eh, mezclas de plantas que son de bajo consumo de agua, que tienen florazones súper bonitas y que entre otras cosas tienen polen, néctar y por supuesto belleza. Nos importa mucho la belleza. Estamos seguros de que cuando uno pasa por un lugar donde hay flores y cosas bonitas, de verdad que a la gente le pasan cosas muy heavy. O sea, esa foto de la señora que les mostré en la presentación, que está como vestida del jardín, ella misma lo dijo, ella estaba eufórica con este jardín que armaron los vecinos delante de su casa. Así que todos los que quieran cambiar la energía de Providencia, metiéndose en los antejardines de sus casas, están absolutamente invitados y todos los que necesiten asesoría, por favor, pídanla, porque estamos, como se llama, trabajando para que nadie se quede sin la información que necesite para poder hacer estos jardines. Y entre otras cosas, acuérdense que estamos organizando nuestro Club de Planta de Providencia, que es lo que estamos ahora, en nuestra página web subir un montón de información, comunidades vegetales, un montón de plantas, y además de eso, estamos haciendo nuestro primer mercado de plantas en el fondo de nuestra comunidad de Providencia, porque creemos súper importante traer pequeños viveros, pequeños emprendedores que producen plantas, que traigan plantas novedosas, plantas que tengan alguna finalidad ecológica, y porque además en estos mercados de plantas, además de intercambiar, comprar, etcétera, y aprender, uno hace muchos amigos y uno lo pasa realmente bien. El mundo de las plantas no tiene edad, no tiene sexo, no tiene ingreso económico. Las plantas son como un lenguaje y siempre cuento las anécdotas cuando yo viajo llevando gente a ver jardines en otros lados del mundo, que a veces nos ha tocado estar en Alemania, que yo no hablo alemán, o en otros países donde uno no habla el idioma, y uno habla como a puros gestos y ruidos de lo que te pasa con las plantas, y el gallo que está al frente, que no habla tu idioma, lo cacha perfecto. O sea, realmente es increíble lo que pasa. Respecto a la pregunta de la Ana María, que está bien bueno, eh, la idea, Ana María, efectivamente es que gente de otras comunas participe. Esta es una invitación totalmente abierta. Mucha de esta información tenemos el encargo expreso de la alcaldesa de honrar el esfuerzo que ustedes hacen con sus tributos, etcétera, en que esta información en el fondo es de ustedes. O sea, estamos obligados, no solo porque estamos obligados, sino que además queremos que toda la información que generemos quede al alcance de todo el mundo que pueda, porque esa es la forma en que vamos a lograr un gran cambio en el fondo. Mientras más gente tiene acceso a esta información, más gente va a poder hacer los cambios que necesitamos para en el fondo tener áreas verdes más bonitas, ecológicas y esta ciudad que sea... La alcaldesa se va a reír porque nosotros a veces hablamos de cómo soñamos Providencia, y este como una de sus secretas ideas predilectas, que después me va a retar por revelarla, pero tiene que ver un poco con convertir a Providencia en un pequeño parque nacional. O sea, yo creo que si uno elige bien el material vegetal y nos ponemos todas las pilas, de verdad yo creo que los seres humanos somos capaces de generar pequeños parques nacionales ahí donde cada uno de nosotros viva. Solo depende de que cambiemos la forma y lo hagamos mejor. Así que nada, no sé, jefa, si tú quieres responder alguna pregunta, hacer algún comentario.
No, 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 tú lo haces tan maravilloso que me voy a meter. Solamente decir que estoy muy contenta con el entusiasmo que esto ha provocado. Lo que pasa es que yo conocí a Cristóbal hace 1 o 2 años y me fascinó todo lo que tiene que transmitir y por eso que queríamos que todos los vecinos pudieran acceder a este tremendo conocimiento, gusto, pasión que transmite Cristóbal. Así que lo único que siento es haber llegado atrasada, pero estaba en otras reuniones. Voy a tener que mirar después el video porque me perdí mucho. Anda tranquila, jefe, va a quedar en la página web. Tú conoces ¿cómo se llama? El link y además me comprometo personalmente a mandártelo a tu correo para que lo puedas ver. Fantástico, te lo agradezco. Encantado. ¿Quién más tiene alguna Y pregunta? voy a tratar Dale. de no meter tanto colorinchi y tanta planta porque ya vi que me retaste públicamente. Es que a veces, ¿sabéis lo que pasa, jefa? Que a ti te pasa lo mismo que a mí, y eso es como el pecado a los jardineros. De hecho, con la alcaldesa hemos hecho un montón de trueque de plantas, ¿cachai? Ella llega con una bolsita con papas y yo llego con un cajoncito con unas plantitas, que es tan entretenido este tema del intercambio de plantas, que al final uno a veces se queda con esta cosa como del atributo de la planta solo como solitaria, pero no se olviden que esa planta después se va a un jardín donde hay otras plantas y obviamente para los que nos importa el tema del color, no se trata de no tener esa planta, sino que a veces se trata de ver cómo uno lo maneja en el jardín para tener en el fondo la mayor cantidad posible de plantas. Oye, la Gaby nos está pidiendo que le incorporemos los talleres. Gaby, estás absolutamente invitada a todos los talleres. Vamos a hacer un práctico la próxima semana donde vamos a tratar de ver cómo el paso a paso. ¿Cómo hago un jardín? ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo elijo las plantas? Vamos a tratar de hacerlo como paso a paso. Y después de eso, estamos, entre otras cosas, vamos a hablar de plantas de interior, porque hemos sabido que la mortalidad de plantas de interior en la comuna está muy elevada, así que vamos a tratar de darles una mano con eso para que las plantas de interior sean un placer y no un motivo de frustración. Hay temas de huertos, vamos a tener invitados, así que nadie nos para. Oye, Nuestro club de oye, jardines Cristóbal, va viento en popa. perdona que te interrumpa, pero eh, ese Cosio, no sé quién es, cuál es el nombre, dice si les vamos a enseñar a mantener. Y a lo mejor les podríamos contar que mañana justamente vamos a estar podando. De hecho, mañana tenemos una poda comunitaria. Parte de las cosas increíbles, jefa, eso ha sido increíble. Esta cuestión de trabajar con los vecinos, es increíble la gente que uno conoce. Mucha gente te dice que no conocía a su vecino y cuando uno empieza a jardinear, de repente se da cuenta que al lado de la casa uno vivía una persona que realmente, quién sabe si después somos padrinos de matrimonio algunos, jefa. Pero bueno, mañana vamos a ir a Jorge Gormaz, como se llama, No, Jorge con Mate, Jorge Mate, Jorge perdón, Jorge Mate, Mate Gormaz con sí. Diego Almagro, hacer una poda de uno de estos peredones sostenibles que ejecutamos durante el año pasado. Llegó el momento de la poda, la helada se anduvo medio ensañando con el jardín, pero queremos enseñar a los vecinos cómo se poda, cuáles son las plantas que tienen que podar, etcétera, para que esta primavera el jardín se mande una crecida absolutamente increíble y obviamente, entre otras cosas, vamos a generar material para todos los que sean buenos para la patillita. Vamos a repartir en el fondo el material que se pueda propagar para que todos los que quieran propagar plantuchis van a tener, ojalá que alcance para todos. Mañana a las 2:30, todos invitados. Los que quieran Y inclusive, además uno puede sacar patilla. tal cual, ¿A qué hora es? a las 2:30. 2:30. Y lo que hemos aprendido es que cuando los vecinos han participado en la plantación, efectivamente se mantiene totalmente el jardín, porque pasa a ser de ellos. No es lo mismo que vengan las personas contratadas por la municipalidad y lleguen y planten todo y se vayan. El haber participado, el haber puesto un poquitito de abono, el haber tapado la planta, hace que uno las quiera de otra manera. Además, terminamos en un brindis, por supuesto, sin bebidas alcohólicas en la vida pública. Fue todo muy sano, muy correcto. Había muchos niños, la verdad que estuvo increíble. Lo pasamos Sí. harto bien, la verdad. ¿Para qué andamos con cuentos? Es hacia el Así que, sur de Diego de Almagro, ¿ah? tal cual. Y Así no que sé nada, si es todo al tiro invitado. de Diego de Almagro o es una cuadra más abajo. Pero ustedes lo van a ver, porque vamos a estar ahí mucha gente. Es Jorge Mate, yo diría, jefa, está como a mitad de cuadra desde Diego Almagro hacia el sur.
pero ahora va a haber un montón de Entonces, sí. gente y va a ser evidente. Además, si ven un guailón de 1,90 m, ese soy yo. Soy bastante evidente, porque soy un gallo medio grande, así que va a ser fácil reconocerme. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, algo que les gustaría que en estos talleres tocáramos? ¿Algún tema, ¿cachai?, que se haya quedado afuera y que les gustaría que tocáramos? Algo que quieran aprender de sus jardines que no cachen. Por favor, siéntanse con toda la libertad de hablar, ¿cachai?, de preguntar, de hacer algún comentario o escribirlo en el chat. El riego. Oye, Cristóbal, yo creo que sería súper bueno de repente mostrar cómo hacer una patilla Bueno, y cómo sembrar. Cosas súper básicas. ¿sabéis lo que podemos hacer mañana, jefa? Porque Cómo mañana vamos a tener, dividir plantas. mañana tenemos aprovechando que vamos a hacer, como se llama, el tema de la poda y que podemos generar material, ¿cachai? Tú que tenés un celular más decente que el mío, que es pero casi a pedales, de repente podemos hacer la filmación o con la gente de la municipalidad, ¿cachai? Y aprovechamos de sacar un poquito de material y enseñamos ahí mismo con el material como fresco y lo subimos, como que se llama, a la página web de la municipalidad para que ustedes mismos aprendan a hacer, en el fondo, esquejes, etcétera. Buen tema. Y de hecho, para Oye, todo lo que han siembra salido también. varias otras cosas. El abonado orgánico, el control de plagas biológico, las podas, la cantidad de riego. O sea, hay muchas charlas todavía por ¿Sabes lo que delante. está bueno? El control biológico, o sea, el que les gusta el tema del control Sí, eso es muy biológico, lindo. porque el control biológico no solo tiene la cosa evidente de que no hay plagas, o sea, ustedes no se pueden imaginar los bichos alucinantes que hay que hacen control biológico. Y además, debo decir, aunque suene un poco sádico, que cuando uno ve a uno de estos bichos comiéndose un pulgón, te produce como una cosa como alegre, ¿cachai? Darse cuenta que esas plagas que te molestan tanto se las están comiendo, la verdad que produce, no sé, como una sensación agradable. Vamos a hablar también de hoteles de bichos, vamos a hablar de abejas nativas. Me está capacitando un experto en abejas nativas, porque ahí vimos con la alcaldesa en este mismo jardín o en estos jardines sostenibles. ¿Te acuerdas la cantidad de abejas nativas que hemos visto que llegan, jefa, a Así libar? es. O sea, es increíble. Tenemos abejas nativas que la gente ni conoce, que están en nuestra comuna de Providencia y lo único que esas abejas necesitan es néctar, polen, aceite, porque hay algunas que son aceiteras, pero además de eso necesitan algunas condiciones un poquito especiales para que puedan tener familia, porque muchas de estas abejas son solitarias. De hecho, los únicos que se juntan y son patoteros a veces son los machos, pero las hembras son más bien solitarias. Y lo otro interesante es que muchas de ellas hacen sus madrigueras en el suelo y eso significa que tenemos que tener especial cuidado con esos lugares donde eventualmente ellas hacen sus nidos, así que podríamos hacer una clasecita también para conocerlas, ¿ok? Yo creo que ahí tenemos un montón de material. Alguien sugirió también jardines verticales, Cristóbal, como Buen taller, como punto. idea de taller. Ok, ¿estáis anotando, jefe? Para que después me digáis, porque a mí después se me olvida, ¿tú cachai? Excelente. Ya, porque después Rodrigo no me pasa lo que hay que hacer y se me olvida lo que me dijeron, porque tanta cosa en la cabeza. Así que está buenísimo. Ya, pues no sé si alguien más tiene un comentario, si no, la tripa llama, es hora de ir a comer y ir a descansar. Para los que quieran ir mañana, como les digo, Jorge Mate con Diego Almagro, una cuadra al sur. Vamos a estar en Jorge Mate haciendo nuestra primera poda comunitaria, segunda en realidad. El año pasado podamos con la alcaldesa y con Diego ahí ¿cómo se llama?, en Pocuro, pero esta vez la vamos a hacer con todos los vecinos y ahí hay un montón de información que les vamos a transmitir también. ¿Ok? Súper invitados al próximo taller. Vamos a volver a publicar la fecha con el tema y mandamos los links el día miércoles para que se puedan conectar los que quieran el jueves o los que quieran también el viernes. ¿Ok? Encantado. Y gracias a todos por los comentarios. La verdad que se agradece mucho. Es lo mejor, Cristóbal, ¿no es cierto? No, De verdad, muchas gracias, jefa. Cristóbal. Gracias No, a todos. gracias a Muchas todos por asistir gracias. y gracias por acompañarnos. Chao, chao. Buenas Un noches, cariño, descansen. Muchas Rodrigo, gracias. tanto tiempo. Qué bueno.